Sí, señora, ya. Ok. Entonces, prácticamente la fiscalía es la que realiza todo el tema de la cadena de custodia. Pues obviamente el fiscal, recuerden que el fiscal no es el que va al lugar de los hechos, el fiscal no es el que realiza como tal la recolección de los elementos materiales de prueba, sino es directamente policía judicial. Recuerden que policía judicial son varias entidades del Estado, no solamente está eh, como tal la SIJIN o el CTI, ellos son los que tienen como tal eh, funciones permanentes de policía judicial, lo que es CTI y DIJÍN. Pero para que tengan claro que no solamente es SIJIN y CTI, sino que realmente son varias entidades del Estado los que apoyan como tal la investigación penal. Entonces, entre esos está Tránsito y Transporte, está el IMPEC, está la Infancia y Adolescencia, está la Procuraduría, está la Alcaldía, están los inspectores de policía también tienen funciones de policía judicial, que eso lo vimos en etapa de indagación e investigación, pero es como para recordarles como tal quién tiene esas funciones de policía judicial. Recuerden que policía judicial hay permanentes, permanentes especiales y transitorias, ¿no? Dentro de los que tienen funciones de policía judicial. Pero prácticamente el tema de la cadena de custodia y más para el sistema penal oral acusatorio es fundamental que nosotros los abogados conozcamos cómo se debe rotular, embalar cada uno de esos elementos materiales de prueba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en la audiencia de acusación, pues el fiscal lo que hace es entregarnos como tal los elementos materiales de prueba cuando vamos a la oficina del fiscal y nosotros recolectamos la información, o sea, nos entregan la información de manera adecuada junto con un paquete que nos entregan como tal, pero nosotros los abogados como tal tenemos que entrar a determinar si en debida forma está recolectado ese elemento material de prueba o no. No es que a nosotros nos vayan a entregar como tal eh, el arma de fuego, ¿cierto? Nos podrán trasladar el arma de fuego. No, eso no funciona así. A lo que nosotros nos van a entregar como tal es el rótulo, la cadena de custodia, y pues nosotros debemos verificar para dónde se fue esa cadena de custodia, quién fue la persona que efectivamente entregó esa cadena de custodia, para dónde se fue, para qué laboratorio, qué dictamen de opinión pericial se realizó, si lo realizó un dictamen de perito de balística, si se recolectó un cabello o si se recolectó, digamos, una huella, o sea, qué perito es el que tiene que hacer como tal la inspección técnica cadáver. A eso es lo que quiero, inspección técnica cadáver, no, la inspección de el dictamen de opinión pericial. Entonces, a eso es que quiero que ustedes vean, porque cuando vayamos a entrar como tal en materia de ya de audiencia de juicio oral, tenemos que ver como tal teoría del caso, tenemos que verificar pues cómo se recolectó ese elemento material de prueba, si está en debida forma o no, desde la audiencia de acusación hasta la audiencia de juicio oral. Y pues ahí es donde vamos a entrar a determinar realmente si se cumplió o no se cumplió esa cadena de custodia que efectivamente recolectó en su debida forma y en su momento, de manera efectiva, pues ¿quién? Policía judicial, ¿sí? A nosotros nos hacen entregas del rótulo de la cadena de custodia y pues sencillamente nosotros tenemos que entrar a verificar si está de manera detallada toda la información que está en ese momento, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar cómo se diligencia un rótulo, cómo se maneja la cadena de custodia. De pronto miramos el acta de primer respondiente o primer responsable, porque ya no se llama primer respondiente, sino primer responsable. Cambié el término y la terminología y pues ustedes deben de saber cómo se debe recolectar de manera detallada cada uno de esos elementos materiales de prueba. Ustedes en el WhatsApp, porque yo les envié a ustedes en el grupo de WhatsApp, les envié la información y está el manual de cadena de custodia. También les compartí el manual de policía judicial. Recién iniciamos clase. No sé si ya tuvieron oportunidad de verificarlo, de leerlo y es importante que ustedes manejen esa información. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la cadena de custodia, hay que ver unos principios que son muy sencillos y pues hablan primero del principio de identidad. ¿Por qué hablan del principio de identidad? Porque se supone que cada elemento que se recolecta en el lugar de los hechos, pues es el mismo elemento que el fiscal va a descubrir, es el mismo elemento que se va a llevar a la audiencia preparatoria y se va a solicitar de manera conducente, pertinente y útil dentro del proceso y se va a la audiencia de juicio oral.
O sea, se le habla de mismicidad de la prueba y se habla de identidad de ese elemento material de prueba. Ese elemento material de prueba, recuerden que hay elementos materiales probatorios de manera tangible y de manera intangible. De manera tangible, pues es el cuerpo, lo que se puede tocar, palpar, recolectar. Y de manera intangible se le denominan los elementos de elementos materiales probatorios o evidencia traza. ¿Por qué se llama evidencia traza? Porque a simple vista yo no puedo observar ni palpar, sino que necesito medios técnicos o tecnológicos para poder hallar, rotular y embalar. Hallar, pues es hallar el elemento. Rotular, pues es colocarlo en una caja o en una bolsa de papel, en una bolsa plástica, dependiendo qué elemento material probatorio se vaya a recolectar. Y efectivamente a eso se le denomina evidencia traza. Evidencia traza, para que ustedes de pronto tengan un ejemplo más claro, es digamos que, no sé si se vieron el caso del coronel Aldana o el caso de la monja que mataron ahí en la Candelaria hace muchos años, y pues cómo se recolectó esos elementos de materiales probatorios o evidencia traza. Resulta y pasa que cuando yo puedo matar a una persona en un sitio cerrado, ¿cierto? En una habitación como tal, y pues obviamente al matar a esa persona, pues empieza a chorrear sangre por toda la habitación, ¿cierto? Dependiendo cómo yo vaya a matar a esa persona. Entonces, como tal, las manchas de sangre pues van a quedar en toda la habitación y pues para yo borrar, digámoslo de esa forma, borrar esas evidencias, pues lo que hago es coger un trapo con un Clorox y empezar a limpiar la pared. Obviamente, en vez de tener esa pared de manera ya manchada, además de la manchada, cuando ustedes cogen un trapo y empiezan a aplicarle Clorox y empiezan a limpiar la pared, pues ya no queda de manera roja, sino va a quedar de manera amarilla o naranja la pared. Entonces ustedes dicen, no, esa vaina no quita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pintar la pared, ¿cierto? Entonces van y compran una pintura, un tarro de pintura blanca, y empiezan a pintar la pared, le aplican una capa y pues ya más o menos va cambiando el color, le aplican otra capa y más o menos cambia el color y le aplican la tercera capa y ya quedó de manera normal. O sea que si llega de pronto policía judicial o llega de pronto el policía nacional, entra a verificar la casa, pues va a encontrar que la pared es blanca y pues va a decir aquí no pasó nada, ¿cierto? Y obviamente está recién pintado, recién arreglado, y pues obviamente ahí no van a alcanzar a observar absolutamente nada. O sea, a simple vista no hay un elemento material probatorio de manera tangible donde se pueda entrar a demostrar que sí ocurrió un lugar de los hechos ahí, o que efectivamente usted mató a una persona y que a raíz de que mató a esa persona, pues quedó en la salpicadura de sangre en las paredes o en el piso. Entonces, lo que tiene que hacer policía judicial en ese momento es obviamente llegar, recolectar, ingresar a la vivienda, empezar a coger el spray, porque eso es manera de spray, un luminol, entonces, llega y le aplica toda la pared, al piso, a los sifones, y pues espera que el reactivo tenga como tal su funcionamiento. Y el funcionamiento del reactivo del luminol, pues es que da azul. Y cuando da azul, pues usted a simple vista no alcanza a observar. Usted lo que necesita es esas pantallas negras que venden en cualquier, eh, bueno, digamos ferretería, o que venden ahí en la 10ª con 9ª, y pues eso es una pantalla, unas pantallas de luminol. Entonces lo que hace el reactivo es colocarse de manera azul. En el piso usted a simple vista no lo va a ver, porque pues obviamente el reactivo no queda azul de manera inmediata, sino ustedes con una pantalla verifican, pasan la pantalla, digamos, al sifón y se alcanza a observar que es azul, ¿cierto? Positivo, ¿para qué? Para sangre. A raíz de eso, ¿qué hay que hacer? Pues a raíz de que sale azul y positivo para sangre, ustedes deben coger, o bueno, el policía judicial coge un hisopo, que es un copito Johnson, pero es un poquito más largo, con los que están haciendo ahorita las pruebas de COVID-19, un hisopo de esos, y pues agita un poquito en el piso donde encuentra el azul, el luminol como tal, y lo mete en un vacutainer. Un vacutainer es un tubito de ensayo. De eso lo van a trasladar a donde el laboratorio. Pero por lo general ellos tienen la muestra ahí mismo en el lugar de los hechos. Entonces le colocan un poquito de líquido cuando da positivo para sangre. Cuando ellos entran a verificar eso, pues van a decir, realmente aquí sí hubo un lugar de los hechos, pues le van a aplicar luminol prácticamente a toda la habitación, y pues el luminol lo que hace es, el reactivo es funcionar de manera adecuada
y van a empezar a tomar fijación fotográfica de cada una de las manchas de sangre que se encontraron en el lugar de los hechos. Así ustedes apliquen Clorox, así usted aplique pintura, así usted aplique cualquier líquido químico, ustedes, el luminol va a encontrar el reactivo de la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el luminol es un reactivo mucho más fuerte de lo que se utiliza en el Clorox. Entonces, lo que utiliza eso es para demostrar que realmente ocurrió en lugar de los hechos. Entonces, si ustedes pinten, laven, hagan lo que hagan, el luminol va a salir reactivo. Entonces, cuando se habla del principio de identidad, pues hay que verificar es cómo se recolecta esa información, cuál fue el hallazgo, el indicio que dio para que el policía judicial recolectara esa información, ¿sí? Si realmente se requiere una orden por parte del fiscal o realmente se requiere es una orden por parte del juez de control de garantías para recolectar esa información. Recuerden que cuando necesitamos una orden por parte del juez de control de garantías es porque vamos a vulnerar algún tipo de derecho fundamental o constitucional. No porque el fiscal no pueda o no tenga esa potestad de realmente solicitarle a un policía judicial que haga como tal una inspección técnica cadáver o que efectivamente haga cualquier actuación de policía judicial, no, porque el fiscal es el que lleva como tal la investigación y él puede expedir cualquier tipo de orden, ¿sí? Lo importante es que se fije y se deje plasmado si vamos a vulnerar un derecho fundamental, como sería una interceptación de comunicaciones. A eso sí se requiere como tal una orden expedida por un juez de control de garantías para darle ese control de legalidad y que obviamente la cadena de custodia pues no se pierda. ¿Listo? ¿Se me han entendido hasta el momento, chicos? Sí, profe, por ejemplo, lo que pasó con, pues estaba viendo un video de una señora que decían que estaba trabajando como en una vaina, un pagató, un supergiros, bueno, un pagató, por allá como en la Sí. costa y que un señor había sacado una plata y los fleteros lo estaban esperando y que cogieron los Ujú. fleteros y que pues quemaron a la china y dijeron que ella estaba trabajando con ellos. Entonces fueron una policía a requisarla y todo y le quitaron el celular y decían que sí estaba trabajando con ellos por las conversaciones, pero ¿eso sería violación al debido proceso por el habeas data o se podría? Sí, porque es que ahí lo que, John, ahí lo que toca hacer es mirar cómo se recolecta esa información. O sea, que le quiten el celular o no, el fiscal lo puede hacer, ¿sí? Obviamente cuando yo le digo, digamos, John, entrégueme su celular, usted a primera vista, usted no me va a entregar el celular, ¿cierto? Me va a decir, bueno, pero usted tiene una orden judicial donde me diga a mí que yo tengo que entregarle a usted el celular. Entonces, usted no le entregaría el celular a nadie, ¿o sí? Sabiendo que dentro de ese celular puede que haya conversaciones íntimas, fotos suyas, porque hay personas que les gusta tomarse fotos bañándose o hacer videos bañándose, bueno, miles de cosas que ahorita, de acuerdo a la tecnología, la gente guarda en su celular. Y obviamente, pues es un derecho a la intimidad, ¿sí? Entonces, de primera mano, tú no le vas a entregar como tal el celular a esa persona o a ese policía judicial. No, se requiere primero una orden judicial donde me indique que realmente yo debo entregar el celular. Segundo, la información que yo tengo acá, ¿qué tiene que hacer el policía judicial? Pues extraer toda la información, ¿cierto? Y mediante la extracción de la información que se requiere, pues una orden judicial por parte de quién, del juez de control de garantías, para verificar qué tipo de información tienes tú ahí en ese celular. Hablo de fotos, videos, conversaciones, todas las redes sociales que tú manejas, Facebook, bueno, todas las redes sociales que ahorita hay en funcionamiento, todas las aplicaciones, para qué maneja usted ese tipo de aplicaciones y ellos hacen como tal, verifican a qué red y a qué celda se está comunicando usted, ¿sí? Lo mismo hacen cuando hay un tema de extorsión, ¿sí? Entonces, todo eso se requiere que, pues efectivamente una orden judicial, lo que digamos estaban haciendo hace como 3 años, no sé si se acuerden, en la calle, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en las ciudades, que estaban mirando el IP de los celulares para verificar si el celular estaba, efectivamente lo habían, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, ¿Robado? cuando uno O reporta el celular, no como robado, sino que lo habías inscrito a la plataforma verificando que no estaba robado el celular. Pero digamos, ellos ponían un puesto de control, ¿cierto? Policía Nacional, Policía Judicial, efectivamente, porque no era Policía Nacional, sino Policía Judicial,
y la gente pasaba por la calle y le decía, présteme su celular, y uno como, ¿a cuento de qué le voy a prestar mi celular? O como, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, eso era de manera arbitraria y realmente no había una orden judicial donde me verificara a mí que realmente sí necesitaba como tal la información y que sí necesitaba obviamente verificar el IP para verificar si el celular era hurtado o no. Y pues digamos una cosa, digamos que el celular de John sí era hurtado por el IP porque nunca lo registró a Claro, ni a Movistar, ni a Tigo, ¿cierto? A las plataformas que existen, sino que efectivamente él lo compró en la calle y que una persona pues del común, digamos, él compró, digamos, tenía un Huawei y él quería cambiar el Huawei y le dijo, no, pues yo quiero un iPhone 8. Entonces le vendió el iPhone 8 y pues efectivamente verificando el IP del iPhone 8, él era hurtado. En primer lugar, el policía podría capturar, primera pregunta. Segunda pregunta, el policía podría judicializar a John porque el celular era hurtado. ¿Sí ve? Entonces, todo eso hay que entrar a verificarlo si realmente es efectivamente la información que se requiere o no. O sea, si el policía me podría a mí capturar por el hurto del celular, porque él en primer lugar no me ha capturado en flagrancia porque el celular aparece hurtado. En segundo lugar, me tendría que judicializar y llevar ante el juez de control de garantías para poder legalizar la captura frente al hurto. Entonces, todo eso hay que mirarlo también. ¿Sí, chicos? Entonces, ahí podrían capturar por receptación, pero en caso tal tocaría entrar a comprobar con el fiscal pues que el celular como tal lo compró en la calle y pues ahí sería la incautación del celular y no le devolvería el celular se incauta y ya, el fiscal se quedaría con ese celular porque es hurtado. ¿Sí? ¿Sí me han entendido o no, chicos? Sí, profe. Entonces hay que mirar todo eso. Y el tema del principio de identidad, lo que se busca es que el policía judicial recolecta la información, le haga la identidad a ese elemento material de prueba, le haga la plena individualización a ese elemento material de prueba, llame ese elemento material de prueba cualquiera que ustedes conozcan, un arma de fuego, un cabello, una huella, una prenda, un celular, una billetera. Hay que hacer la plena identidad a ese elemento material de prueba porque se supone que el mismo elemento que encuentran en el lugar de los hechos es el mismo elemento que el fiscal me debe descubrir en la audiencia de acusación, me debe incorporar en la audiencia preparatoria y me debe controvertir en la audiencia de juicio oral. O sea, el fiscal no me puede cambiar el elemento. Por eso se habla de un principio de identidad. Y el principio de identidad tiene que ver con la custodia y efectivamente con el rótulo que Policía Judicial realiza en el lugar de los hechos. Y adicional a eso, pues tiene que hacer un álbum fotográfico se va a entrar a comprobar cómo se recolectó ese elemento, cuáles características tiene ese elemento, cuál es el color, cuál es la medida, cuál es la forma, cuál es el peso y cuál es el estado original realmente del elemento material de prueba. ¿Sí, chicos? A eso se refiere el principio de identidad o de mismicidad de la prueba, si algún momento han escuchado eso. Mismicidad, ¿qué tiene que ver la mismicidad? Pues la identidad del elemento, la individualización del elemento, cuánto pesa, de qué color es, qué características tiene, si es un arma 38 con tambor o si es una Preto Beretta, porque no es lo mismo que una Preto Beretta a una 38, ¿sí? Es diferente cómo se carga el proyectil. Entonces hay que mirar esos tipos y características de elementos materiales de prueba. Y lo mismo, cuando se habla de evidencia traza como tal, pues es lo que a simple vista yo no puedo tocar o palpar. Digamos, en un abuso sexual con menor de 14 años o en un abuso sexual de manera normal, digámoslo así, de esa forma. Cuando usted ingresa a una habitación, usted simplemente ve revolcada como tal la habitación y la cama, ¿cierto? Pero usted a simple vista no se va a poner a detallar si hay semen encima de las sábanas, ¿cierto? Si posiblemente hay un tipo de fluido en la almohada, porque digamos que amarraron a la persona en la parte posterior, o sea, de cúbito abdominal, o sea, la parte estaba la boca en la almohada y efectivamente la persona estaba hacia atrás, eso es de cúbito abdominal y efectivamente se verifica que de pronto la persona al ser abusada sexualmente pues empezó a extraerse de la boca algún tipo de fluido. Ese fluido pues obviamente va a quedar en la almohada. ¿A simple vista yo podría observar eso? No. ¿A simple vista podría palparlo? No. Ahí nos tocaría que llevarnos como tal, no la almohada, sino obviamente sacar como tal la funda y obviamente rotarla, embalarla y llevarla al laboratorio para que el perito efectivamente extraiga la muestra de ADN
con un aparato y con líquidos especiales, porque eso tocas en el laboratorio directamente, porque donde tomen la muestra en el lugar de los hechos, pues efectivamente no va a salir nada como muestra de ADN y hacerle cotejo, ¿sí? ¿Cotejo a quién? Para la víctima. Si efectivamente pues la víctima está viva. Y si está muerta, pues toca verificar y hacer cotejo también con el cuerpo para verificar si esa muestra de ADN sale positiva y se puede hacer un cotejo con la víctima. Lo mismo pasa con el semen, ¿sí? Y lo mismo pasa con cuando el semen queda en saco vaginal, pues hay que también extraer de manera adecuada esa muestra, que ya lo haría medicina legal en el laboratorio. ¿Sí, chicos? Entonces a eso se refiere el principio de identidad. Esto es un aprieto vereta. Este es de proveedor. Este no es de tambor. ¿Sí? Las armas de fuego, por lo general, hay que mirar el tipo de arma, la marca, el calibre, el modelo, la matrícula, el país de que fabricó como tal el arma de fuego. Si fue por importación, efectivamente la trajeron sin papeles. ¿De qué colores, qué accesorios? Porque hay silenciador, hay otros que no tienen silenciador, todo hay que verificar, ¿no? Entonces, el arma de fuego por lo general, pues se embala, o por lo general no, se debe embalar en una caja, ¿sí? En una caja se embala el arma de fuego y el proveedor que tenga, en este caso pues no es de 38, sino es de proveedor, entonces lo que se hace es extraer el proveedor y sacarle una por una, ¿cierto? De las, como tal del proyectil. ¿Por qué se hace así? Porque el arma no puede ir cargada al perito. El perito le puede pegar un tiro cuando abra como tal la caja. Entonces, lo que tiene que hacer el policía judicial es descargar el arma, colocar el arma completo, o sea, hablo del cuerpo del arma, quitarle el proveedor y embalar uno por uno, ¿sí? Todos se embalan en la misma caja. Eso no va en caja diferente, sino va en la misma caja. Se le colocan sunchos, que son cositas plásticas que le colocan al arma, para amarrar el arma y que el arma no empiece a moverse, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa arma hay que verificar huellas, hay que verificar la pólvora, hay que verificar el tema del calibre, cuántos proveedores tenía, o sea, tiene un proveedor, cuántos vainillas tiene como tal el proveedor, si efectivamente se gastaron unas o se gastaron dos o se gastaron tres, y si en el lugar de los hechos se encuentran vainillas, que es lo que pues expulsa como tal la pólvora, es lo que expulsa y queda en el cuerpo, pero la vainilla queda en el piso efectivamente, entonces toca recolectar como tal esa vainilla y hacer cotejo con el arma, ¿sí? Entonces todo va en la misma caja, las armas no se pueden embalar en una bolsa plástica porque la bolsa suda y al sudar la bolsa pues se va a perder como tal la pólvora, o sea, la muestra de pólvora se va a perder y no nos va a servir para hacer cotejo, y dos, se va a pegar la bolsa en el arma y pues las huellas que tenían ahí para tomar el residuo de dactiloscopia tampoco nos va a servir. Entonces por eso va que en una caja ensunchada y embalada, ¿sí? Ensunchada es que va amarrada, ensunchar es eso, amarrar como tal el elemento material de prueba. Antes de recolectar esa arma de fuego, hay que hacer una fijación fotográfica. La fijación fotográfica va con un testigo métrico para que nos identifique cuánto mide el arma, qué características tiene de altura, ¿cierto? De ancho y de alto. Eso se llama testigo métrico. Un testigo métrico es una reglita que ustedes ven ahí, una reglita negra, ¿sí? Una regla negra, una reglita negra, y eso se le denomina testigo métrico. ¿Y eso qué nos va a indicar? Pues nos va a indicar tanto el ángulo, cuánto mide el arma y cuáles características tiene. ¿Listo? Tiene que ir con un señalador que es una flechita, eso es un señalador. El señalador, ¿para qué nos sirve? Para que nos indique si esa arma de fuego estaba norte, sur, oriente, occidente. Eso es con qué fin se hace. Porque como el perito bueno, no sé si sepan, pero el laboratorio móvil de investigación criminal van 5 personas, ¿sí? Uno es el líder de la investigación, que es el que les da prácticamente órdenes a los otros 4 para indicar qué es lo que deben hacer. Entonces el otro va a un planimetrista y el planimetrista es el que
todos los elementos mediante un bosquejo topográfico y fotográfico, es el fotógrafo el que realiza todas las fotografías de cada uno de esos elementos. Pero el topógrafo como tal, pues es el que va a levantar a mano alzada cada uno del plano, o sea, el plano cómo se realiza, ¿sí? Y ese plano topográfico, pues ahí van todos los elementos. Por eso a cada elemento material probatorio, antes de recolectarlo, o sea, antes de hallarlo y levantarlo como tal, tienen que hacerle una fijación fotográfica y topográfica antes de levantar y extraer el elemento como tal. Entonces, por eso se les debe colocar un testigo métrico, un señalador y hacer la fijación fotográfica y un numerador, ¿sí? La cadena de custodia indicaba anteriormente que el policía judicial podría recolectar el elemento como número 1, siempre va a ser el cuerpo, pero eso cambió ya hace como 3 años. El cuerpo ya no se toma como elemento número 1, sino se toma el elemento más próximo al cuerpo, digamos, si encuentran un arma de fuego al lado de la mano, de manera extensiva a la mano, pues van a encontrar como tal el elemento que es un arma de fuego y lo pueden tomar como número 1. Eso también tiene que ver muchos con los métodos de búsqueda, ¿sí? Hay métodos de búsqueda que son en espiral, punto a punto, por franjas, por zonas. Depende cómo el policía judicial quiera recolectar cada una de la información que se va a embalar y a rotular, ¿sí? Métodos de búsqueda, si alcanzamos, les muestro las diapositivas de métodos de búsqueda para que ustedes más o menos entiendan qué es un método de búsqueda y para qué sirve el método de búsqueda. Porque hay que tener en cuenta también que todas las conductas punibles que ustedes encuentran en el Código Penal, pues no todas se van a encontrar en sitios abiertos, sino también en sitios cerrados, en sitios mixtos, en sitios móviles. Un sitio móvil, pues es un auto, una aeronave, un avión, ¿cierto? Son móviles, son situaciones que se pueden mover como tal, o sea, sitios móviles. Cerrado, pues cerrado es una habitación, abierto es campo abierto, ¿cierto? Entonces, dependiendo de dónde se vaya a recolectar cada uno de esos elementos materiales de prueba, pues hay que tener en cuenta qué tipo de método de búsqueda se va a utilizar y cuál es el más adecuado para hacer barrido de toda la información y que el policía judicial pueda recolectar cada uno de esos elementos materiales de prueba. ¿Sí me han entendido hasta el momento, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Cuando hablamos de principios de integridad, pues hablamos de que no se altere como tal ese elemento material de prueba, ¿sí? O sea, la idea es que iniciando con los mecanismos de bioseguridad, ustedes no sé si alguna vez han visto una inspección técnica a cadáver, pero pues el policía que va a hacer la inspección técnica a cadáver no llega solamente con el uniforme, sino ustedes efectivamente ven que ellos se van colocando o ya cuando llegan del laboratorio se bajan, pues ellos ya están cambiados, ¿sí? O sea, parecen teletubbies, tienen esos mecanismos de bioseguridad, o sea, el overol blanco, hay unos azules, dependiendo de donde ellos estén, se colocan el overol y pues obviamente los mecanismos de bioseguridad, que es el tapabocas, las gafas, el gorro, los zapatones, los guantes. ¿Para qué sirve eso? Pues para no contaminar los elementos materiales de prueba. ¿Y con qué se busca ese principio de integridad? Porque no haya alteración de ese lugar de los hechos primero y segundo, no haya alteración de la cadena de custodia y no haya alteración al momento de hallar, rotular y embalar cada elemento material de prueba. Porque cuando ellos recolectan los elementos materiales de prueba en el rótulo, que ahorita lo vamos a ver el formato como tal, ellos deben firmar el rótulo, ¿sí? ¿Y qué es la firma del rótulo? Pues garantizar que realmente que el elemento que recolectó el policía judicial no haya tenido ningún tipo de alteración, ningún tipo de manipulación y que efectivamente le dé esa fe al fiscal que efectivamente ellos recolectaron en debida forma ese elemento material de prueba, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para que ustedes en un juicio oral ustedes sepan cómo se recolectó, cómo se halló y cómo se embaló ese elemento material de prueba y que realmente la defensa entre a demostrar que no hay alteración alguna de ese elemento material de prueba. Obviamente el que tiene que dar fe de que no se alteró ese elemento material de prueba, ¿quién es? El fiscal, ¿cierto? Pero nosotros como defensa nos podemos meter por la cadena de custodia. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos cómo se diligencia el rótulo, cómo se diligencia la cadena de custodia, cuáles son los principios fundamentales como tal de la cadena de custodia, para que efectivamente podamos corroborar y comprobar
que no hubo alteración de ese lugar de los hechos. Y si hubo alteración, pues obviamente se va a perder la cadena de custodia y por lo tanto vamos a solicitar al juez de conocimiento la exclusión de los elementos materiales probatorios y que efectivamente es fruto del árbol envenenado esa recolección de esos elementos materiales probatorios y que no se pueden tener como prueba dentro del juicio oral. ¿Por qué? Porque hay una alteración al lugar, hay una alteración a esos elementos y que no fueron recolectados en debida forma. Y ahí la persona puede salir en libertad. ¿Por qué? Por manipulación de la cadena de custodia. ¿Por parte de quién? Pues por parte del policía judicial que fue el que recolectó esos elementos materiales de prueba. No por el fiscal, sino por el policía judicial como tal. ¿Sí? El embalaje. Entonces, el embalaje primero es el lugar donde se conserva la mercancía. Llámese mercancía como elemento material de prueba. El embalaje, pues no sé si sepan, porque eso ya sería una clase prácticamente de un semestre completo, pero el embalaje tiene que ver, ahorita que miremos como tal el rótulo, ustedes se van a dar cuenta que colocan bolsas de papel, bolsas plásticas, cajas u otros. Entonces hay que verificar cada elemento material de prueba, debe saberse en qué va embalado, si va embalado en una bolsa de papel, si va embalado efectivamente en una caja, si va embalado en una bolsa plástica, si es un residuo de un cabello, un que debe ir, si va efectivamente va en un sobre o va en un tarrito. Todo eso ¿cómo ustedes lo saben o cómo lo determinan? Pues verificando el manual de cadena de custodia. Ahí determina cada elemento cómo va efectivamente embalado y rotulado. O sea, en qué mecanismo o en qué recipiente o en qué caja se debe verificar que cada elemento material de prueba vaya recolectado en debida forma. ¿Listo? Secundarios suelen ser cajas de diversos materiales que agrupan productos. Entonces, digamos, en un arma de fuego, pues una caja mediana. Si es un machete, no venden unas cajas especializadas para machete porque eso es mentira, ¿sí? Y por lo general el policía judicial lo que hace es coger un pedazo de cartón largo, cortan como el ancho y el largo que del machete, lo cortan como tal y lo hacen, lo sunchan como tal. Entonces le ponen un cartón en la parte superior y otra en la parte inferior y sunchan como tal el elemento. Y más si de pronto la punta y obviamente el mango del machete va con huellas, pues hay que verificar eso y no lo pueden manipular de ahí, sino tendrán que tomarlo de la mitad. Y si efectivamente en la punta de pronto el machete va untado de sangre, pues tendrían que tomar la muestra, meterla en el vacutainer, o sea, en el tubo de ensayo, enviar el tubo de ensayo al laboratorio para hacer cotejo a la víctima y obviamente las huellas como tal van para el laboratorio de dactiloscopia. ¿Para qué? Pues para que el perito de dactiloscopia efectivamente levante la huella y verifique y corrobore y haga plena identificación e individualización al presunto autor o partícipe dentro de la conducta punible. ¿Sí? El elemento terciario pues agrupa varios embalajes secundarios. Los más utilizados son el palé, que habla ahí, es como papel como tal, y el contenedor. Todos los elementos materiales de prueba y evidencia física van en contenedores. Y más, digamos, estamos hablando de sangre, muestras de ADN, fluidos, entonces todo eso tiene que ir en un contenedor. Y obviamente el que recolecta, halla, rotula y embala el elemento, pues uno es el que halla, el otro rotula y el otro embala, o sea, hay una sola persona que haga las tres cosas de manera adecuada y de manera simultánea, pues simplemente lo dejará plasmado en el rótulo. Pero a veces hay una persona que es el que halla, el otro rotula y el otro embala. Y los tres tienen que firmar la cadena de custodia y los tres tienen que firmar el rótulo. ¿Sí? ¿Sí es Profe, claro? sí señora Dime. profe, y pues así embalajes que su merced crea que no se ven pero que son necesarios, o sea, me refiero, por ejemplo, en alguna conducta punible que se realice y que policía judicial vaya, y pues que no sea una conducta punible de las usuales, por ejemplo, un robo, un homicidio, un intento de homicidio en el que se emplean armas de fuego, armas cortopunzantes, sino otras cosas, ¿cómo se deben embalar esas? Por ahí unos 3 ejemplos, profe. ¿Cómo qué? Pues eso mismo le preguntaba, por ejemplo, no sé, de pronto, sí, por ejemplo, lo que pasó en la costa, lo que yo le decía, profe, lo del celular, ¿cómo se debe embalar un celular? El celular se embala en una bolsa pues depende.
Depende cómo o sea, si vas a sacar huellas, obviamente las huellas van a aparecer las huellas de la persona que ha manipulado el celular todo el tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, ese embalaje como tal se debe embalar en una bolsa de papel. Entonces, se embala como tal, se rotula y se embala. El rótulo es una cosa, bueno, ahorita van a mirar el rótulo y la cadena de custodia es otra. Entonces, lo que se hace es diligenciar el rótulo y la cadena de custodia, se hace la fijación fotográfica del elemento antes de introducirlo en la bolsa de papel y se le toma el testigo métrico, se le coloca el numerador y se le coloca como tal la fijación fotográfica. Luego se ingresa en la parte de la bolsa de papel y pues se rotula y se embala, o sea, se sella como tal la bolsa de papel y se le coloca el rótulo encima. ¿Eso a dónde va? Pues al laboratorio. ¿A cuál laboratorio va? Pues a la sala Puma y a la sala Esperanza, que quedan ahí. ¿Sí conocen el tiempo al frente de la Digi? Por la 26. Que queda como después de las 68. Sí, que todo al frente queda el tiempo. Ahí al frente ustedes alcanzan, o sea, ustedes se paran en la puerta del tiempo, en el andén del tiempo. Al frente ustedes alcanzan a observar, ahí queda la Digi. Ahí queda la sala Puma y la sala Esperanza. ¿Ellos qué hacen ahí? Pues hacen todo el tema de la interceptación de comunicaciones. Entonces llevan el celular lo destapan y lo conectan al aparato y empiezan a mirar en qué celda está pegado como tal el celular y empiezan a extraer toda la información. ¿Quién hace eso? Pues un perito de quién, de informática forense, ¿sí? Listo, profe. ¿Y desde cuándo se considera un elemento material probatorio un elemento, un macroelemento? El macroelemento es, bueno, el macroelemento recuerden que está, primero está consagrado en el artículo 254, ¿cierto? De la ley 906, pero el macroelemento como tal es un objeto, digámoslo así, es un objeto demasiado grande, ¿cierto? Donde se puede, pues ocurre como tal una conducta punible. Hablemos conducta punible en general. Cualquier conducta punible que se despliegue en un macroelemento, pues hay que tenerlo en cuenta. Primero, policía judicial llega al lugar de los hechos, al macroelemento, y le tiene que tomar fijación fotográfica tanto interna como externa a ese macroelemento. Posteriormente, pues recolectar los elementos materiales de prueba que encuentran dentro de ese macroelemento o fuera de ese macroelemento. Y de ahí, pues de acuerdo a lo que ellos recolecten, el fiscal es el único que tiene la potestad de verificar qué va a hacer con ese macroelemento. Digamos, el macroelemento puede ser un automóvil, puede ser un helicóptero, puede ser una mula, donde se entra a determinar que realmente de pronto ocurrió, no sé, un homicidio o un abuso sexual, o bueno, lo que ustedes quieran llamar como conducta punible, y pues el fiscal debe hacer la devolución de ese macroelemento. O uno, tiene dos posibilidades. Uno, de devolverlo ese macroelemento de manera provisional, o dos, de manera definitiva. Si lo devuelve de manera definitiva es porque el caso como tal ya fue resuelto y ya hay una persona que es procesada, o sea, que ya salió con una sentencia de carácter condenatoria. Y dos, efectivamente lo hace de manera provisional. Digamos, cuando hay un accidente de tránsito, un vehículo que choca a otro y levantó un motociclista y lo mató, pues efectivamente se puede hacer de manera provisional la entrega a ese vehículo, pero ese vehículo queda con una medida cautelar. O sea, no se puede enajenar el bien, no se puede vender el bien, no se puede hacer ningún tipo de traspaso hasta que efectivamente el fiscal no decida qué hacer con ese macroelemento. ¿Sí, John? Listo, profe. Y, por ejemplo, un escritorio, una cama se considera macroelemento o... No, depende. Si con esa cama, digamos, si en esa cama tú ataste cuerdas, digamos, para torturar a una persona o que por producto de un secuestro esa persona haya durado, no sé, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses dentro de esa cama y que efectivamente dentro de ese macroelemento se pueda entrar a determinar que de pronto hay fluidos, que de pronto esas, no sé, esas cuerdas con las que se eh, amarraban a la persona, digamos, no sé, cinta, y se puede sacar fluidos, se puede sacar de pronto cotejo de ADN para determinar el tema de la investigación, sí podríamos tomar esa cama como un macroelemento. ¿Sí? Listo, profe. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, chicos?
Niños, No, creo que por ahora no, profe. ¿no? ¿No hay preguntas? ¿Ni nada? ¿No? ¿Ni idea? No, profe. Ok. Cuando hablamos del principio de preservación, pues durante el almacenamiento hay que verificar que esa preservación de ese elemento material de prueba pues se haya hecho de manera indicada, ¿sí? Porque recuerden que, digamos, si vamos a tomar una muestra de ADN, digamos que digamos que hay un cuerpo en vía pública y pues se supone que el policía judicial que hace el acordonamiento al lugar de los hechos, el que entrega al lugar de los hechos, que llega a policía judicial y hace la inspección técnica de cadáver, pues va a tomar una muestra de ADN. Y resulta y pasa que estamos en Bogotá y ustedes saben que en Bogotá en cualquier momento hace sol y al momentico, a los 5 minutos está lloviendo. Empezó a llover y efectivamente hubo una contaminación como tal de esos elementos materiales de prueba. Ahí esos elementos podrían llegar a determinar algo para la investigación, pues no sirven porque realmente el agua como tal, pues empieza a caer agua en el piso y efectivamente, efectivamente cae el agua y pues se contaminó como tal los elementos materiales de prueba. Puede que se lleven al laboratorio, pero en el laboratorio pues el perito va a decir, no, no sirve, porque no se entra a determinar que acá se puede hacer una muestra de ADN, ¿sí? Entonces, como tal, la preservación de esos elementos materiales de prueba deben de hacerse de manera adecuada, precisa, de manera informativa, o sea, de manera informativa, que es que ellos diligencien como tal los formatos de policía judicial de manera adecuada y que efectivamente todo lo que se recolecta en debida forma lo hagan en el lugar de los hechos, ¿sí? Entonces la idea no es que, y la pregunta también sería, no sé si alguno tenga esa pregunta, pero la pregunta sería, ¿cuánto se puede demorar un policía judicial haciendo un procesamiento del lugar de los hechos? ¿Una hora? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿4 horas? No, chicos, no hay una hora determinada cuánto tiene que procesar en lugar de los hechos un policía judicial, ¿sí? Porque no sé si ustedes sepan cómo trabaja la Policía Nacional y Policía Judicial en su contorno, o CTI en su contorno, pero puede ser que en vía pública haya un muerto y efectivamente el policía se demoró 4 o 5 horas en hacer el procesamiento del lugar de los hechos. Porque digamos que iba una mula por la 13, iba un motociclista y la mula succionó como tal el motociclista, donde le hubo como tal desprendimiento de las partes inferiores, superiores y el cráneo quedó dentro de la llanta de la mula, ¿sí? O sea, se lo pueden imaginar gráficamente. ¿Cuánto se puede demorar un policía judicial procesando como tal ese lugar de los hechos? Pues si ustedes lo ponen en ese contexto, el policía judicial más o menos se puede demorar unas 8 horas. ¿Por qué? Porque tenía que prender nuevamente la mula y darle hacia atrás las llantas de la mula para que las llantas de la mula pues obviamente expulsen como tal la piel que quedó pegada en las llantas, ¿sí? Entonces hay que mirar como tal cuáles son los elementos materiales probatorios que se van a recolectar, qué es lo que se va a recolectar en el lugar de los hechos, cuántas personas se requieren para esa recolección y efectivamente se pueden demorar 10 horas, 5 horas, 4 horas. Entonces, la idea es como tal preservar esos elementos materiales de prueba, que no haya contaminación de ese mismo lugar, pero que efectivamente se hagan de debida forma, ¿sí? A eso se le llama principio de preservación. Recolectar esos elementos materiales de prueba de debida forma, pero que se puedan preservar, no perder y trasladarlos nuevamente en el contenedor para el laboratorio y hacer específicamente el dictamen de opinión pericial que se requiera para dichos elementos materiales de prueba y pasárselos pues obviamente al fiscal para que el fiscal decida qué se va a hacer con esos elementos frente a la investigación penal. ¿Sí, chicos? Profe, disculpa Señora, una pregunta. señora. Por ejemplo, bueno, se realizó la sentencia, bueno, gracias a esos elementos materiales, en fin, y después de eso, esos elementos, ¿qué hacen? O sea, ¿los siguen preservando ahí en el almacenamiento o...?
Esos sea, elementos materiales de prueba, una vez se recolecten en el lugar de los hechos, se llevan al laboratorio. Luego del laboratorio, pues el perito expide como tal el dictamen de opinión pericial que va para el fiscal y qué hacen con el elemento. El elemento material de prueba va para el almacén de evidencias. Una vez el elemento material de prueba se haya presentado en audiencia de juicio oral, pues ya el fiscal decide qué hacer con ese elemento. Si se devuelve a los familiares y de pronto es un objeto de pertenencia del familiar que falleció, o efectivamente se hace la destrucción total de ese elemento. Digamos, cuando encuentran cocaína, marihuana, todo ese tipo de estupefacientes, y lo mismo con las armas de fuego. Le envían a Indumil para que Indumil mire qué hace con eso, esa arma de fuego, ¿sí? ok, profe. Pero una vez salga o se emita sentencia de carácter condenatoria, o sea, que la persona ya haya sido condenada o vencida en juicio, o que la persona, porque acuérdense que hay formas de aceptación de cargos o allanamiento a cargos, y si la persona se allana a cargos o acepta los cargos, pues simplemente se emitirá una sentencia de carácter condenatoria y pues ya el fiscal decidirá qué hacer con ese elemento, ¿sí? Si se hace una destrucción total o se hace una destrucción parcial, o efectivamente qué se hace con ese elemento. Decide directamente el fiscal, obviamente eso hay que documentarlo, hacer un informe respectivo para que quede todo en debida forma y documentado para que pues después no vaya a haber una investigación disciplinaria o penal frente al mismo fiscal, ¿sí? Entonces todo eso se hace de manera documentada y pues el fiscal deja plasmado todo eso dentro de la carpeta. Pero pues ya el fiscal es el que decide qué hacer con esos elementos, ¿sí? Gracias, profe. Ok. Cuando hablamos de principio de seguridad, pues ahí hablamos del tema de la cadena de custodia, cómo se debe sellar, cómo se debe rotular, cómo se debe llevar con medio de un contenedor, quién es el que va a llevar el contenedor al laboratorio, ¿sí? Porque hay personas que son pues solamente custodios frente al elemento, entonces el custodio también es el que firma la cadena de custodia, y pues él lo llega y lo entrega al laboratorio. El que llegue al laboratorio y lo entregue debe firmar la cadena de custodia. Así, quien lo reciba vuelve y lo entrega. Por eso se llama cadena, porque digamos que el elemento se pierda y pues ahí tenemos conocimiento de cuál es la última persona que tuvo el elemento material de prueba, ¿sí? Cuando se pierde un elemento material de prueba, pues hay que colocar la denuncia. La denuncia va directamente a la última persona que tenía el elemento en su poder y la idea es que quede todo en debida forma respecto a la seguridad como tal de ese elemento material de prueba. Vieron antes de Semana Santa, yo no sé si se los compartí o alguien fue el que lo compartió en el grupo, si fue en este grupo o en otro, que estaban en una audiencia pública y se perdió un arma de fuego. ¿Sí vieron el video? Sí, claro, ese video es viejísimo, profe. Exactamente. Y con... ahí que toca hacer, pues colocar directamente la denuncia, verificar cuál fue la última persona que tenía el elemento material de prueba y pues que entre a responder por ese elemento material de prueba, ¿no? Y pues hacerle el seguimiento respectivo frente a la seguridad de ese elemento. Igual, ese elemento antes de llevarlo a la audiencia de juicio oral, el perito de balística, cuando ingresa como tal el elemento al laboratorio, lo primero que hace él es tomarle una fijación fotográfica de cómo llega ese elemento, cómo llegó rotulado, cómo llegó embalado, si la caja está alterada o no está alterada, si la caja fue abierta, si efectivamente el rótulo está pegado a la caja o no está pegado. Y pues él lo primero que hace es recibir el elemento, firmar la cadena de custodia y hacer una fijación fotográfica de cómo llega el elemento. Todos los elementos materiales probatorios que son enviados al laboratorio para que los peritos lo manipulen y hagan la inspección técnica cadáver, inspección técnica al elemento material de prueba, todos deben hacer exactamente lo mismo. Entonces reciben el elemento, fijación fotográfica para que ellos documenten cómo se hace la fijación de ese elemento. Luego destapan ellos la caja, toman nuevamente fijación fotográfica de cómo encuentran el elemento y ahí sí quitan los unchos, extraen el elemento y empiezan a manipular el elemento respecto al dictamen que se requiera o lo que el fiscal requiera para la investigación. Una vez ellos terminen de manipular el elemento,
vuelven y guardan el elemento, lo sunchan, lo sellan, lo rotulan nuevamente y firman de nuevo la cadena de custodia para hacer la entrega al laboratorio, al almacén de evidencias, y luego envían por correo electrónico o de manera personal, envían como tal el dictamen de opinión pericial. El dictamen de opinión pericial tienen tres copias. Una va para el laboratorio, el otro va para el perito y el otro queda dentro de la carpeta del fiscal. ¿Listo? Para que sepan. En caso tal de que se llegue a perder por seguridad, siempre se guardan 3 copias de ese dictamen de opinión pericial, y junto con las fotografías que toma el perito como tal, pues eso ya va para una para la carpeta del fiscal, la otra para el archivo y la otra directamente para como tal el perito, porque acuérdense que cuando el perito expide el dictamen de opinión pericial, pues ese mismo dictamen va para el fiscal. Luego el fiscal le corre traslado a la defensa y ese dictamen de opinión pericial es el que tiene que ir allá a rendir declaración en el juicio oral. ¿Listo? Entonces por eso se llama principio de seguridad, porque toca tener, darle seguridad a cada elemento material de prueba que se va a tener en cuenta. ¿Listo, chicos? Estos son los Teletubbies, mentiras, los de policía judicial como tal con sus trajes de bioseguridad, tapabocas. Digamos, esta chica no debería tener como tal el cabello por fuera, porque eso puede llegar a contaminar el lugar de los hechos, y si llegan a encuentran un cabello y hacen un cotejo, van a decir que ese cabello no es de la, ni tampoco es del victimario, sino ahí habría un principio de transferencia. El principio de transferencia, ¿en qué consiste? Consiste en que tú dejas algo en el lugar y te llevas algo del mismo. Entonces, en este caso, podría que un cabello de la persona que está mismo tomando como labores de policía judicial, pues efectivamente ese cabello puede caer en el lugar de los hechos, o sea, en el piso, y como tal, uno de ellos puede recolectarlo y decirle que es del víctima, de la víctima o del victimario, y pues hacen cotejo y realmente sale negativo, porque pues no es de ninguno, sino es de uno de los de policía judicial que estaban en el lugar, ¿sí? Claro, principio de transparencia. El principio de almacenamiento. El principio de almacenamiento tiene que ver es cuando la pregunta que me hacían ahorita, o sea, ¿qué van a hacer con esos elementos materiales de prueba? Efectivamente, esos elementos van al almacén de evidencias, ¿sí? Y una vez pues la persona ya salga vencida en juicio con una sentencia de carácter condenatorio, pues el fiscal revisa qué va a hacer con esos elementos materiales de prueba. Cuando apenas está iniciando la investigación como tal y el perito ya hizo el dictamen de opinión pericial, pues deben permanecer ahí en el almacén de evidencias, porque el elemento puede que el fiscal lo requiera para hacer un segundo cotejo, o puede hacer que efectivamente lo traslade a la audiencia de juicio oral, ¿sí? A la audiencia de juicio oral, ¿para qué? Con el fin de que esa prueba sea una prueba demostrativa y que efectivamente le lleve al juez a un convencimiento más allá de toda duda razonable, y a veces el fiscal destapa esos elementos materiales probatorios en plena audiencia de juicio oral, le corre traslado a la defensa, le corre traslado al Ministerio Público y luego al juez para que el juez corrobore que, digamos, un arma de fuego que tenga efectivamente el numerador, los numeradores de la marca, que efectivamente verifique que es una Preto Beretta, no una 38, que verifique que efectivamente cuál es el color, la marca. Todo eso lo verifica ¿quién? El juez de control, el juez de conocimiento como tal. ¿Listo? En la audiencia de juicio oral. ¿Listo? Chicos. Entonces, el principio de almacenamiento. En Bogotá, pues cada URI y cada fiscalía tiene como tal almacén de evidencias. Ellos cuentan con su almacén de evidencias. Cada uno tiene que mirar el rótulo, la cadena de custodia, la caja donde se va a dejar ese elemento material de prueba. Se levantan como tal cada uno de esos elementos, se le deja un acta comprobando que realmente ese elemento está en custodia y que pues le va a requerir para cualquier novedad o cualquier acontecimiento que requiera el mismo fiscal. ¿Listo? El principio de continuidad y registro, pues el registro es efectivamente la cadena de custodia donde se debe dejar corroborada toda la información, y el rótulo como tal. De eso pues se deja copia de todo para que el fiscal tenga una copia, el perito tenga otra copia,
y en el almacén de evidencias quede otra copia. Y cuando nos corren traslado a nosotros, pues nos entregan copia del rótulo y tanto del rótulo como de la cadena de custodia. Ahí están diligenciando como tal el rótulo, la cadena de custodia. El objeto de la cadena de custodia pues es demostrar de manera fehaciente que los elementos materiales probatorios fueron protegidos debidamente, pues no fueron contaminados, sino que efectivamente se recolectó en ese lugar de los hechos, no hubo alteración, no hubo intercambio o sustancia o destrucción de los elementos materiales de prueba. Por eso, aparte de la cadena de custodia, hay que efectivamente hacer una fijación fotográfica y topográfica de cada uno de esos elementos, ¿sí? No solamente es decir, ah, sí, yo como tal la cadena de custodia, no, porque aparte de la cadena de custodia debe haber un álbum fotográfico, y de una vez les boto la cuña acá, chicos. Cuando ustedes tengan un proceso penal, a ustedes les van a correr traslado del álbum fotográfico, pero nosotros como abogados de la defensa podemos solicitar las fotos que están dentro del archivo, que están en el laboratorio del perito fotógrafo. ¿Listo? ¿Con qué fin lo van a hacer? Porque recuerden, y no sé si sepan, pero cuando a mí me corren traslado del álbum fotográfico, el perito de fotografía judicial es el que indica cuáles son las fotografías que a él le sirven para hacer el álbum fotográfico, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuántas fotografías puede tomar un perito en un lugar de los hechos? Puede tomar 50, 100, 200 fotografías. ¿Y con qué fin lo hacen? Pues para entrar a determinar de forma de detalle, plano, conjunto, semiconjunto, detalle, ¿cierto? Plano general, filiación. Filiación solamente es el rostro que se le toma a la persona cuando hay un 901, o sea, una inspección técnica cadáver. Pero el perito fotógrafo puede tomar 50, 100 fotografías. Y él es el que, como tal, arma el álbum fotográfico y se lo entrega obviamente al fiscal. ¿El fiscal qué hace? Pues nos entregan una vez se haya realizado la audiencia de acusación, nos van a entregar copia de ese álbum fotográfico. Pero usted va a decir, venga, pero aquí esta fotografía no me cuadra, ¿sí? O aquí me falta una fotografía. O esta fotografía no tiene como tal la nomenclatura. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Oficiar directamente al laboratorio de fotografía judicial y el perito de fotografía judicial, que fue el que estuvo en el lugar de los hechos, le puede entregar copia a usted de todos los archivos fotográficos que se realizaron en el lugar de los hechos. ¿Con qué fin nos va a servir? Con el fin de verificar y verificar detalladamente desde qué punto de vista fue que tomó como tal el fotógrafo y pues qué fotografías nos sirven para nosotros verificar dentro de la información. Esas fotografías las podemos incorporar nosotros como elemento material de prueba en la audiencia preparatoria, sí las podemos incorporar. Y son recolectadas por fiscalía, o sea, por policía judicial, obviamente, porque el fiscal es el que lleva la investigación. Pero las podemos llevar a cabo frente a una audiencia preparatoria, sí, claro, desde que nosotros hablemos de la conducencia, pertinencia y utilidad de esos elementos materiales de prueba que son fotográficas como tal que se recolectó por parte del perito fotógrafo, las podemos recolectar. Es más, podemos llamar al policía judicial, que es el fotógrafo forense, para que efectivamente él nos indique qué fue lo que hizo en el lugar de los hechos como testigo de la defensa, lo podemos hacer. ¿Listo, chicos? ¿Sí es claro? Sí, Entonces, a veces uno se queda corto en indicándole cuáles son las pruebas que ustedes pueden solicitar en una audiencia preparatoria. Pero la idea es que ustedes puedan sacar la mayor información y pues obviamente solicitar en la audiencia preparatoria lo que ustedes quieran indicarle al juez, siempre y cuando pues hagan la carga argumentativa frente a la conducencia, pertinencia y utilidad. Pero digamos, eso del álbum fotográfico no lo sabe todo el mundo. Y todo el mundo le dice, no, pero a mí que me van a dar copia de eso. Oficie directamente, oficie al laboratorio y el laboratorio le puede a usted entregar copias de los restantes o los remanentes como tal que faltaron frente al álbum fotográfico. Y eso les sirve a ustedes como elemento material de prueba. Si ustedes quieren indicar algo con esos elementos o con esas fotografías que realmente sirven como pruebas demostrativas. ¿Y con quién las voy a incorporar? Pues con el mismo perito que las tomó, ¿sí? ¿Puede ser el perito de la fiscalía? Claro que sí puede ser el perito de la fiscalía, porque él es el que nos va a dar luces frente a qué.
frente a las fotografías que él mismo tomó en el lugar de los hechos y por qué no las incorporó en el álbum fotográfico si realmente se requerían como elemento material de prueba. Y para entrar a demostrar que realmente los hechos no ocurrieron como efectivamente el fiscal indica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí lo que hace es crear duda como tal y pues efectivamente nos sirven para demostrar otra teoría del caso frente al fiscal. ¿Sí es claro? Sí, sí, profe. Pues cuando tengan un caso de esos, oficien a quién, pues directamente Al perito fotógrafo. al perito, al laboratorio. Indiquen obviamente dentro de la solicitud quién fue el perito fotógrafo, cuántas fotografías les corrieron traslado y que usted necesita copia en su totalidad de esas fotografías judiciales que se tomaron en el lugar de los hechos. Y el perito tiene que entregarle copia. ¿Listo? Profe, ¿y uno dónde hace eso? Por ejemplo, ¿uno va a la fiscalía y pregunta o...? No, acuérdate que, bueno, ahorita te les muestro un álbum fotográfico para que ustedes sepan. Pero la solicitud, pues acuérdate que cuando a ti te entregan copia del álbum fotográfico dentro de la audiencia de acusación, o sea, 3 días después que tú vas al despacho del fiscal, ahí en el álbum fotográfico dice qué perito realizó, o sea, está el nombre del policía que realizó el álbum fotográfico, dónde encuentras al perito, dónde trabaja en la intimidad. Por lo general ellos trabajan aquí en las estadas. ¿Saben dónde queda el SMAT? En la tercera con sexta, Sí, tercera con, que queda como en la sexta con... En la bueno, bajando sexta... por la metropolitana de Bogotá, buscan la calle tercera y ahí quedan las instalaciones del SMAT. Pero dentro de las instalaciones del SMAT, en el segundo piso están los de la oficina de la DIJÍN. Entonces ahí están todos los de los peritos fotógrafos. Igual ahí dentro del escrito de acusación, que recuerden que en el numeral sexto del escrito de acusación está como tal los datos de cada uno de los peritos, de cada uno de los de policía judicial, están los datos de los testigos, de las pruebas documentales que el fiscal va a incorporar. Y recuerden que uno de los requisitos que debe tener como tal eh, las pruebas testimoniales, documentales y los peritos que se van a incorporar en la audiencia preparatoria es la dirección y el teléfono de cada uno de ellos. ¿Con qué fin se hace? Pues con el fin de que la defensa también pueda recolectar información con los mismos peritos. Entonces ahí debe aparecer la dirección, el correo electrónico, el nombre completo y efectivamente tú oficias directamente a él para que él te entregue copia de las fotografías que faltaron de los remanentes, porque eso se le llama remanentes, ¿sí? El remanente como tal de las fotografías del archivo total de las fotos de la inspección del lugar de los hechos. Eso también sirve, chicos, cuando ustedes tengan un caso de accidentes de tránsito y necesiten hacer una reconstrucción del lugar de los hechos. Eso también les sirve, esas fotografías también. ¿Por qué? Porque ustedes van ahorita, digamos, el accidente de tránsito ocurrió en el 2005. Y ustedes saben que las calles de Bogotá, bueno, donde ocurran los hechos, siempre van a estar cambiando. Entonces, ustedes primero van a piden como tal un plano, ¿cierto? De cómo estaba el lugar de los hechos antes de que ocurriera el accidente. Y con las fotografías que toma previamente el policía judicial, les sirve para hacer la reconstrucción. Entonces, cuando ustedes van pues ya no van a encontrar el lugar como estaba antes, de pronto si cambiaron la señalización, cambiaron un andén, cambiaron, no sé, un puente, quitaron el puente, o pusieron un puente, o colocaron, digamos, un semáforo, pues esa señalización no estaba al momento de la ocurrencia de los hechos. Entonces, todas esas fotografías les sirven a ustedes para hacer la reconstrucción, que sirve para demostrar, pues con el croquis y demostrar con el álbum fotográfico y el plano topográfico que pidan en el IDU y verificar que realmente la víctima no fue la que tuvo la culpa, sino el conductor que iba conduciendo el vehículo, la motocicleta o el camión, o lo que quieran verificar ahí. Por eso les sirve mucho para hacer una reconstrucción del lugar de los hechos y lo pueden hacer en 3D. Y esto se toma como una prueba demostrativa en cuanto a accidentes de tránsito. ¿Sí?
Ujú. Sí, profe. No hay preguntas, que están súper callados hoy. Ya pues. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el rótulo. ¿Han llenado alguna vez un rótulo? No, profe. Nunca en la vida. Nunca los han rotulado. No, profe. Yo no sé qué les pasa hoy, pero qué intensidad. Hasta que escriben ese WhatsApp. Qué pereza. Ahí están viendo la pantalla, chicos. Sí, profe, ahí se... Bueno, aquí cada formato trae dos. O sea, cada hojita trae dos formatos. ¿Sí? Por cada elemento material de prueba que ustedes van a recolectar en el lugar de los hechos, o no ustedes, sino policía judicial, pues cortan la mitad y eso es un rótulo. O sea, un rótulo, dos rótulos, ¿sí? Pero por cada elemento material de prueba que se encuentra en el lugar de los hechos, se debe diligenciar un rótulo y una cadena de custodia, ¿sí? ¿Listo? Para que lo tengan claro. Entonces, digamos, en un caso de homicidio, si encuentran 10 elementos materiales de prueba más el cuerpo, serían 11 elementos materiales de prueba, son 11 rótulos y 11 cadenas de custodia. ¿Sí es claro? Sí. Ok. Listo. Entonces acá, rótulo de elemento material de prueba es el formato FPJ. F es Fiscalía, Policía Judicial, ¿cierto? Formato de Policía Judicial 07, o sea, es el rótulo como tal. Código único del caso pues, es el mismo CUI, Código único de identificación. Aquí no es que cambió, en la noticia criminal estaba como tal el CUI y aquí cambiaron otro. No, es el mismo CUI, o sea, el mismo Código único de identificación. Sí, se coloca acá. El día, pues el día que se recolecta como tal el elemento, el mes que se recolecta el elemento, el año que se recolecta el elemento. Eso hay que tenerlo claro, chicos, porque ustedes cuando les corran traslado a los elementos, ustedes tienen que mirar si está el día, el mes y el año en que lo recolectaron y a qué hora lo recolectaron, ¿sí? Porque aparte de este rótulo va la cadena de custodia y va el formato de primer respondiente, que es el primer responsable. Entonces, todos esos datos tienen que ir de manera taxativa y tienen que ir de manera real, porque entonces el rótulo es el que me habla si lo recolectaron ese día o no lo recolectaron. Si esto tiene una tachadura, una enmendadura, pues por ahí también nos vamos a meter nosotros la defensa. ¿Por qué? Porque efectivamente no se corrobora que la información sea clara, señor juez. Aquí hay una tachadura y pues realmente la defensa no entra a corroborar si realmente eso lo recolectaron ese día o si lo tacharon y lo recolectaron otro día, o si efectivamente ese rótulo fue manipulado por una persona externa. O sea, todo eso hay que darle claridad a eso con el fin de qué? Pues de excluir un elemento material de prueba. ¿Sí, chicos? ¿Sí, Billy, o no? Sí, profe. ¿You? Sí, pero Ok, acá donde dice número de hallazgos, ¿se acuerdan que si les dije que si había 15 elementos materiales de prueba, por cada uno iba un rótulo y una cadena de custodia? Acá el número de hallazgos se colocarían 15. 15 hallazgos, ¿sí? O sea, 15 elementos materiales de prueba. Cantidad, 1, porque vamos a rotular solamente uno, un rótulo. O sea, digamos que vamos a recolectar, no sé, un arma de fuego. Número de hallazgos, 15. O sea, 15 elementos que encontré en el lugar de los hechos. Cantidad, 1, porque vamos a rotular un arma de fuego. Unidad de medida, cuánto mide el arma, ¿sí? Recuerden que para la unidad de medida hay que colocarle el testigo métrico, el numerador y hacer fijación fotográfica. De eso nos van a entregar copia a nosotros dentro del escrito de acusación. Entonces, en la unidad de medida, ¿cuánto mide el arma? Ahí debe colocar el perito cuánto mide el arma. Sitio o lugar de hallazgo del elemento material de prueba. La descripción es el lugar donde se encontró como tal efectivamente esa arma de fuego. O sea, si fue en una vivienda, entonces la dirección de la casa. Si fue en vía pública, pues la dirección y la nomenclatura donde se encontró el elemento. ¿Listo? La descripción, o sea, el sitio, lugar, la dirección como tal, nomenclatura. Nombres y apellidos de la persona que se le encontró el elemento. Pues si es un 901, o sea, un exciso, como tal, pues se coloca acá los datos de la persona que falleció en el lugar de los hechos y que efectivamente se le encontró al lado del cuerpo, como tal, los nombres de la persona. Delito a investigar, pues homicidio, hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar, dependiendo qué delito como tal estemos investigando. ¿Listo?
Descripción del elemento material de prueba. Aquí, de qué color es el arma, cuánto mide, cuánto pesa, qué proyectiles tiene, qué calibre es. Todo eso se coloca acá dentro de la descripción del elemento. ¿Listo? Cuánto mide, qué color, todo eso se debe colocar acá. Porque es de manera detallada la información que se trae acá. La recolección del elemento material de prueba de evidencia física. Los nombres de la persona que lo recolectó, que lo halló y que lo embaló. La cédula de la persona que lo halló, lo rotuló y lo embaló. Entidad puede ser CTI, Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, o puede ser SIGIN o puede ser DIGIN, dependiendo qué policía judicial fue el que recolectó el elemento material de prueba. El cargo, pues, investigador o patrullero, intendente, subintendente, capitán, mayor, coronel, ¿listo? ¿Firma? ¿Quién firma? Pues el que recolecta como tal ese elemento material de prueba, ¿sí? Ese es el rótulo. ¿Fácil o difícil? Más o menos, profe, y en el caso de un preservativo con líquido seminal dentro, cómo sería bueno, el embalaje? ¿Un qué? Un líquido, Un preservativo con líquido un seminal. condón. Sí, Un condón con líquido seminal. Pues en primer lugar, si se encuentra, digamos, en el baño, en la cesta del baño, pues hay que colocarse guantes por parte judicial, sacar como tal el elemento, y eso iría en una en qué tipo de contenedor iría. ¿Qué se les ocurre? ¿En una bolsa pues plástica? ¿En una bolsa de papel? ¿En un tarrito? Ahí no están en probetas o en tarritos. en Dime. tarrito, yo creo. ¿Probetas o tarritos? No en una probeta, él iría en un tarrito, porque el tarrito tocaría sellarlo. Porque obviamente el líquido seminal o vaginal, que puede ser de los dos, ¿cierto? Igual es fluido y pues se puede regar. Entonces, en una vereta, pues no se podría. Entonces se tocaría en un tarrito plástico, se sella como tal, se le coloca cinta por los dos lados, como en forma de cruz, para que no se vaya a destapar y se vaya a regar, y se recoloca el rótulo y la caja de custodia, ¿sí? Y se entrega directamente al laboratorio. El fin de eso, pues, es verificar si se puede hacer cotejo. El cotejo, pues, trasladarían como tal al acusado o al indiciado, lo trasladarían a medicina legal, le hacen fijación fotográfica también a él, no del miembro viril, sino en su contorno, o sea, su contexto como tal de la persona que se le va a tomar la muestra. Ingresa como tal a tomar la muestra. Nosotros como abogados podemos acompañar a esas personas a que se les tome la muestra. ¿Ustedes qué creen? ¿O va él solito? No sé, profe. Yo digo que, no sé. Y se ríe. No, nosotros podemos acompañarlo cuando hay son muestras de ADN, muestras de fluido seminal, nosotros lo podemos acompañar. Obviamente nosotros no vamos a ir nosotros no vamos a ir a acompañar a que el tipo se masturbe y obviamente nos dé la muestra. No, solamente a verificar el protocolo como lo hace el de medicina legal. Entonces nosotros llegamos, buenas, ¿cómo están? No sé qué, ingresamos tanto el acusado, el indiciado y el abogado. Entonces ellos levantan el acta, nosotros firmamos el acta del protocolo, cómo se va a hacer. Le toman decadactilar para identificarlo efectivamente de que se le va a tomar una muestra a él, y se le toma lo ponen contra la pared, una pared blanca, le toman fijación fotográfica de la persona que se le va a tomar la muestra y lo introducen ahí a una salita, entonces mientras que él extrae la muestra y irían directamente al laboratorio de ADN, ¿sí? Luego de eso, pues a él lo trasladan nuevamente al centro carcelario penitenciario, o si está en libertad, pues lo dejan en libertad y ya. Y uno espera el resultado de la muestra, ¿sí? Pero uno puede hacer acompañamientos a las personas frente al protocolo que se debe hacer frente a la toma de la muestra, ¿sí? Para que lo tengan claro. Las muestras, ¿dónde las toman? Directamente las toman en la principal de medicina legal. ¿Dónde queda la principal de medicina legal? Ahí en la Sexta con Caracas, ¿sí? Al lado de San Victorino. ¿Se han visto la principal de medicina legal? Niños, No, profe, no tengo idea de dónde queda. ¿nunca han Ah, ido a sí, ya, En que el queda Parque Tercer como, Milenio, creo. eso, sí, ahí.
Y queda una estación de Transmilenio, en toda la esquina queda la Manzana de Bogotá, y ustedes pasan la calle, ahí eso se ve súper macabro y todo oscuro y todo. Y huele feo, porque cuando nunca han ingresado a las puertas, por lo menos a las puertas de medicina legal, nunca, No, profe, que huele. huele a feo, huele a puro mortecino, porque pues obviamente eso se la pasan todo el día haciendo necropsias, y la necropsia la hacen abajo en el, en el sótano, y pues todo ese olor se sube. Cuando ustedes van al primer piso, pues ustedes van a hacer un registro o van a ingresar de pronto a algún lugar que requieran hacer un tipo de higiene, y pues el olor es terrible, ¿sí? Entonces mientras lo registran y todo, pues obviamente usted está oliendo todo el tema de las necropsias, porque eso es a nivel diario, ¿sí? Entonces ustedes van a, digamos, no sé, al laboratorio de ADN, o van a solicitar, no sé, una muestra de algo, mientras lo atienden, lo dejan subir, o hablar, digamos, con algún perito de medicina legal, mientras lo dejan subir, entonces se va oliendo todas las necropsias que están haciendo durante el día, porque ellos hacen necropsias desde las 8 de la mañana, o sea, recolectan como tal todos los muerticos que hay por todo Bogotá, lo recolectan hasta las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana pasa la paletera. La paletera es el carrito este que ustedes ven. ¿Han comido lechón alguna vez? Yo creo que sí. Sí, ¿Se han claro, visto las profe. bandejas? Esas bandejas ahí donde meten los cuerpos, y pues por cada paletera más o menos caben unos 12 cuerpos, ¿sí? Entonces meten ahí todos los cuerpos, y los últimos que recolectan a nivel Bogotá son los hospitalarios, o sea, los que fallecen en las clínicas y en los hospitales, ¿sí? A ellos se les denomina hospitalarios. Entonces, los últimos que recogen en Bogotá son los hospitalarios. Entonces van y recolectan todos los que están por muertos de arma cortopunzante, arma de fuego, en vía pública, en diferentes lugares, y los hospitales van pasando. Entonces el hospital llama a la paletera y le dice, mire, recójalo aquí en el Hospital Santa Fe. Entonces van hasta el Hospital Santa Fe, bajan a la morgue y ellos sacan el cuerpo, pues obviamente ya está con la sábana, les han pegado la mandíbula con la cabeza, o sea, les ponen papel, ¿cómo se llama eso? Cinta enmascarar, para pegarle los ojos, y les pegan la boca, que hay algunos que quedan desencajados, y pues lo ingresan a la paletera y van, los entregan a las 8 en punto de la mañana en medicina legal. Y ahí van entrando uno por uno, ¿no? Profe, una pregunta. Señora. Es que, bueno, yo trabajo en un hospital, digamos, el jueves hubo un caso de un señor que le dieron un tiro en la cara y fue por el cuerpo como 2 de la mañana. Entonces me generó duda porque se supone que no hay entrega de cuerpos en la noche. ¿Es porque fue muerte violenta? Sí, pues eso depende. Si no hay tanto muerto en la ciudad, digamos por tema de COVID, ahorita se está muriendo más que todo es en hospitalario o en la casa, pero pues van y lo recogen allá. La funeraria va y lo recoge, a veces no va es medicina, no va es el laboratorio. Entonces depende, si la clínica llama al laboratorio, van y lo recogen de una vez, ¿sí? Pero cuando es muerte violenta, les dan prioridad para entregarlos a medicina legal para que le hagan la necropsia. No, gracias. Sí, Pirelli. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, este es el rótulo. ¿Fácil o difícil? Fácil siempre. Ahora miremos la cadena de custodia. O sea que tú sabes de cadenas de custodia. Pues no, digamos que me presentan mucho los formatos, los FPJ5, el 7, y este me lo han mostrado pues así como por encimita, y yo a veces le saco copia para chismosearlo. Los he visto. Sí, porque a ustedes también los capacitan como por cadenas de custodia y por rótulo, y más cuando, digamos, llega una persona por herida de arma de fuego y ustedes van a extraer como tal el proyectil, tienen que rotular y embalar. O sea, no lo haría como tal policía judicial, sino lo hace directamente el médico legista o la enfermera que atiende al paciente. ¿No? ¿Sí? Yo estoy en el área administrativa, yo lo veo es por chismo, porque me meto allá a chismosear. Chismosidad. Qué No chiste. porque me toque, Ah, ok. Yo pensé que eras pero sí lo enfermera. he visto, sí lo he visto. Sí, pero todas las entidades de salud tienen capacitación. Sí, es cierto.
Y el urgenciólogo es el que más, digamos, yo estoy en urgencias, en el servicio de urgencias, el urgenciólogo es el que más está, es la autoridad de ahí, digamos. Exactamente. Entonces él debe tener capacitación de cadena de custodia y de rótulo, porque cuando siempre que llega un herido, bien sea por arma blanca o por arma cortopunzante, ellos tienen que llamar. No llega policía judicial a entregarlo, sino llega directamente, o llega la ambulancia, o se le hace acompañamiento por parte de la Policía Nacional, y Policía Nacional es el que tiene que pasar el reporte. Pero cuando se trae como tal un proyectil por arma de fuego que viene solamente herido, pues como tal rotula y embala el que extrae como tal el proyectil y se le entrega a Policía Judicial para que Policía Judicial lo envíe directamente al laboratorio. Y si en el lugar de los hechos se encontraron de pronto el arma o capturado en flagrancia por el arma de fuego, pues ahí se hace cotejo con el arma que encontraron y se lleva directamente a balística, ¿no? ¿Sí? Está la cadena de custodia, es que no la puedo voltear porque no se dejó voltear, pero está la cadena de custodia. Entonces prácticamente voy a de pronto a expandirles un poco más acá. Entonces, esta es la cadena de custodia como tal, es un registro que se deja. ¿Y por qué se le llama cadena? Porque es una cadena, o sea, las diferentes personas que cogen el elemento como tal, pues dejan plasmada su firma para verificar la última muestra que se tomó y quién no, ¿sí? En caso de pérdida del elemento material de prueba. Aquí, como hablábamos del código único del caso, también se coloca el CUI, código único de identificación. Es el mismo CUI que debe llevar el rótulo, es el mismo Profe, CUI que profe, profe. Qué pena, Señor. profe. Es que no sé, No pues sabe nada. yo en la pantalla guardar. Creo que su merced cerró el archivo y no sé, no sé, está. No se está proyectando. Exacto, no se está proyectando el otro, profe. Listo, espérame un segundo. Ya miro acá. Ya, ahí les debe aparecer. ¿Sí les aparece? Sí, profe, ya. Ok. Entonces acá, el código único de identificación es el mismo CUI que va para la noticia criminal, la entrevista, el formato de primer respondiente, el informe de inicio, el acta de incautación, o sea, de acuerdo a los elementos, de acuerdo al caso, o sea, tiempo, modo y lugar de la conducta que se vaya a realizar, un caso por hurto, un caso por homicidio, un caso por abuso sexual, un caso por diferentes conductas punibles, va como CUI. No puede cambiar el CUI ni para el rótulo ni para la cadena de custodia y menos para los diferentes formatos de policía judicial, porque se supone que el código único de identificación es el que, perdón lo que voy a decir, pero es verdad. O sea, valga la redundancia, es el código que identifica como tal el proceso. O sea, no se puede cambiar ni no se puede modificar el CUI. ¿Listo? El código único de identificación. Acá donde dice documentos del elemento material de prueba o evidencia física. Como ustedes ven H, es porque se halla. ¿Listo? Halla, R es rotular y E es embalar, ¿cierto? Halla, pues la persona que halló el elemento, o sea, que encontró el elemento como tal. Rotular, el elemento, pues cuando lo inducen como tal en la cajita, lo embalan y lo rotulan como tal. Y eso es rotular y embalar, ¿listo? Esas son las nomenclaturas que hay acá. Igual acá abajo donde dice conversiones se encuentran como tal el hallar, el rotular y el embalar, ¿listo? Porque a veces ustedes dicen esa H, esa R y esa E, ¿qué es? Pues hallar, rotular, embalar. Los nombres y los apellidos de quién? Pues de la persona que halló, rotuló y embaló. Lo que hablábamos ahorita, si es una sola persona la que va a hacer el hallazgo, la rotulación, el embalaje, pues o coloca ¿qué? Las tres X acá, X, 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 X y colocar solamente el nombre, la cédula, la entidad, el cargo y la firma. Pero si son tres personas diferentes los que van a hallar, uno halló, el otro rotuló y el otro embaló, pues efectivamente debe colocar los nombres completos de cada uno de ellos, el número en la cédula, la entidad puede ser CTI, DIJÍN, SIJÍN, o si es por parte de una entidad de un hospital, pues deben colocar aquí el cargo de la persona que va como tal a iniciar la cadena de custodia. ¿Listo? El cargo, pues investigador, puede ser policía judicial, o sea, la persona que va a ser como tal es la encargada de iniciar como tal la cadena de custodia. La firma de la persona como tal, la que inicia la cadena de custodia. Y acá donde dice historia clínica, pues la historia clínica de pronto cuando hay un hospitalario y pues acá registran como tal el número de la historia clínica. ¿Listo? Tipo de embalaje. Entonces acá es donde vamos a encontrar cantidad. Entonces bolsa,
plástica o de papel. Entonces, si es una bolsa plástica o de papel donde ustedes van a rotular y embalar ese elemento, entonces deben colocar cantidad 1 y si la bolsa es plástica o de papel, entonces le colocan acá una X. ¿Listo? En frasco o en caja, entonces la cantidad 1, o sea, una caja, un frasco, o sí, lo que van a embalar. Entonces le colocan acá la X y le ponen 1. Otra cantidad o cual, aquí ya tienen que especificar qué es lo que se va a embalar y en qué elemento se embaló como tal, o sea, cuál es el recipiente donde se embaló ese elemento material de prueba. Acá donde es el quinto, descripción del elemento material de prueba o evidencia física. Recuerden que tanto en el rótulo como en la cadena de custodia hay que hacer una descripción gráfica, no gráfica sino taxativa, de realmente cuál es ese elemento que se embaló. Entonces, si es un arma de fuego, que es de qué color, de qué calibre es, que efectivamente pesa tanto, que tiene el proveedor de tanto, que tiene la marca. Todo eso hay que dejarlo estipulado acá. O sea, la misma información que se dejó estipulada en el rótulo, lo deben dejar plasmado acá. ¿Listo? Listo, profe, una pregunta. Su merced Dime. intentó ir a la pestaña que dice diseño y poner las... Como, sí, pero no, tampoco se deja. No sé por qué. Sí, para intentar voltearlo. ¿Sí? ¿Es Ujú. lo que me estás tratando de decir? Sí, Sí, ven, señora, lo creo que intenté. es vista, pero pues si no se puede. No me dejó, pero espérate a ver. ¿Vista en dos páginas? No. En... ¿Ancho? No, señora, es que estoy mirando a ver, pero pues tampoco lo veo. No, no se Insertar deja, porque diseño. ya lo intenté varias y no. Es más, se los iba a pegar en una diapositiva y no se dejó tampoco. Es como rebelde. Bueno, bueno, profe. De pronto es como está configurado el formato. Ujú. Igual, este formato yo se los envié a ustedes al grupo de WhatsApp para que de pronto lo abran, lo miren más detalladamente. Pero entonces acá en el punto 6, donde habla el registro de continuidad de los elementos materiales de prueba de evidencia física, aquí este punto 6 es supremamente importante, porque aquí en la página número 1, donde está el consecutivo del Código Único de Identificación, pues aquí prácticamente es el que firma, es el que recolectó allá, halló y rotuló. Pero ya aquí en el punto 6, cuando ustedes lo van a llevar al laboratorio para que efectivamente se haga el cotejo por parte del perito, perito de cualquier índole de dactiloscopia, balística, documentología, grafología, automotores, o sea, el perito que ustedes vayan a utilizar, pues acá deben colocar la fecha, la hora y el año, donde se deja plasmado el registro para que el perito haga como tal el dictamen de opinión pericial, la hora en que el perito recibe ese elemento material de prueba de acuerdo al contenedor que se le transportó, el nombre y los apellidos de quien recibe ese elemento material de prueba o evidencia física. ¿Quién sería acá? Pues el nombre del perito, la, el, el, la cédula de ciudadanía del perito, la entidad donde se dejó como tal el elemento, puede ser PONAL, o sea, Policía Nacional, CTI, o el laboratorio donde se haya dejado, la calidad en la que actúa, o sea, acá sería, si va para un dictamen de opinión pericial, pues acá dice custodio, perito, transportador, entonces aquí sería perito, pero si apenas el transportador se lo entregó el que halló, rotuló y embaló, pues aquí irá ¿qué? Los datos de quién, pues del transportador o del custodio. Entonces, el transportador como tal va a entregar a quién al perito. Entonces, acá en la segunda casillita iría nombre, día, mes, año, hora de la persona del perito que recibe, el nombre del perito, porque el primero sería el transportador, el segundo sería el perito, como tal la cédula de ciudadanía, la entidad, y aquí como tal iría quién, perito, o sea, el perito como tal. El propósito del traspaso traslado, ¿cuál sería el propósito del traslado traspaso del perito? Opinión Pues pericial. primero sería opinión pericial, exactamente. Porque acá ustedes revisan en este punto y dice, entrega al almacén. Entonces, si ya el perito como tal hizo el dictamen, ¿qué sería? Pues entregárselo nuevamente al transportador y que el transportador lo entregue ¿a dónde? Al almacén de evidencias, ¿sí? Análisis o presentación, entonces sacaría ¿qué? Un análisis para dictamen de opinión pericial. Audiencia, entonces si va para audiencia, ¿quién lo debe llevar? Y el fiscal, entonces acá irían los datos del fiscal, ¿cierto? Audiencia. Consulta, entonces haría otra casillita donde haría consulta, pero la consulta ¿quién la haría? Puede ser que la haga o el Ministerio Público, o puede ser que la consulta la haga como tal el representante de víctimas, o puede que la consulta la haga directamente el fiscal o nosotros como abogados de la defensa. ¿Listo?
Entonces, si ven Listo. que todas estas casillas se hacen con el fin de qué, pues de uno, de preservar esos elementos materiales de prueba, dos, de documentar como tal esa cadena de custodia, y tres, para que ustedes verifiquen como abogados de la defensa quién fue la última persona que tuvo el elemento, dónde reposó ese elemento y con qué fin se realizó esa cadena de custodia, ¿sí? Y aquí donde dice observaciones al estado en que se recibe el elemento. ¿Quién hace esas observaciones? Pues si el recibido como tal lo tomó el perito, pues el perito debe manifestar en qué estado lo recibió, cómo lo recibió, para qué lo recibió y qué tipo de análisis se va a hacer. ¿Listo? Ahí se debe documentar como tal esa información. Se firma por parte de las personas que intervienen dentro de la cadena de custodia y listos a la cadena de custodia. Aquí en el punto 7 les voy a hacer claridad en algo. Cuando nosotros, bueno, hablo de nosotros como si fuéramos policías judiciales. Si fuéramos policías judiciales, cuando nosotros recepcionamos temas de estupefacientes o tema de algún tipo de sustancias, nosotros, bueno, los peritos como tal, debemos tomar muestras de PIPH, prueba de identificación preliminar homologada, PIPH. ¿Listo? Se le determina prueba de PIPH. La prueba PIPH, pues como les indiqué, es una prueba de identificación preliminar homologada que se lleva al perito para que el perito efectivamente constate y corrobore que la sustancia es positiva para marihuana, positiva para cocaína, cualquier tipo de sustancias que sea positiva. Obviamente hablo de sustancias psicoactivas o tóxicas que necesitemos que nos den positivo para algún tipo de sustancia. Entonces, como tal, ¿se practica una prueba preliminar? Sí, siempre se practica pruebas preliminares y eso quiero que lo tengan claro. Siempre se les toma muestras preliminares a las sustancias de toxicología o a las sustancias psicotrópicas que necesitamos evidenciar dentro de un proceso. Llámese sustancias, marihuana, cocaína, bueno, todas las sustancias que nos ponen así como medio HAPIs. Entonces, a todas esas sustancias se les toma como tal una muestra preliminar. PIPH. PIPH. ¿Listo? Ahí está igual en el rótulo, lo pueden, la cadena de custodia lo pueden verificar, PIPH, prueba de identificación preliminar homologada. Siempre se les toma y se les practica una prueba preliminar para salir de las dudas, porque digamos, estamos hablando de un aeropuerto y dentro del aeropuerto, dentro de la maleta, digamos que, no sé si sepan, pero el champú que ustedes utilizan da positivo para prueba de PIPH. ¿Qué tipo de champú? ¿Cómo se llama esto? Head and Pantene, Shoulders. Head and Shoulders, o sea, cualquier tipo de champú les da positivo para cocaína y sus derivados. Entonces, puede que ustedes vayan a viajar, digamos, a México, bueno, a cualquier lugar del mundo, y los del aeropuerto les digan, venga, déjenme revisar su maleta, ¿sí? Entonces, ustedes, no, pero yo no tengo nada, no, no importa, déjenme revisar la maleta. Entonces, ustedes dicen, pues yo no llevo nada. Efectivamente, usted abre la maleta, el perito como tal le extrae una muestra del champú y efectivamente le dio positivo para cocaína y sus derivados, ¿sí? Y usted dice, no, pero ese es el champú que yo compré en la droguería antes de venirme para el aeropuerto a viajar. Pues sí, pero tiene positivo para cocaína y sus derivados. Entonces, ¿qué hacen? Pues trasladarle como tal esas muestras al laboratorio y el perito de PIPH es el que entra a verificar si efectivamente es positivo o es negativo. Porque puede ser que la prueba que se tomó en el aeropuerto salió positivo, pero la muestra que se tomó en el laboratorio salió negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues a usted lo dejarían en libertad y lo dejarían viajar, pero sin el champú. O sea, le tocó comprar champú en el otro lado. ¿Listo? Pero siempre se deja se practica una prueba preliminar para descartar si es positivo o es negativo, porque a veces se han visto las bolsitas azules que tienen en el aeropuerto que se agitan y dan azul para cocaína. Por lo general, esas muestras son unas pruebas preliminares, pero a veces las pruebas están contaminadas y lo que se hace es una muestra preliminar en el laboratorio para entrar a verificar si esa muestra es positiva o es negativa. ¿Listo? Las cantidades de muestras tomadas, pues si se tomaron una, si se tomaron dos muestras, eso se deja estipulado ahí. Los rótulos que se necesitaron para las muestras también se dejan ahí, pues corroboradas en el punto 7, si lo pueden ahí alcanzar a mirar. ¿Sí? Se los coloco acá más arriba. Aquí donde dice rótulos, entonces se coloca como tal acá. Lo mismo pasa cuando hay cuerpo
o sea, cuando hay un cuerpo como tal en medicina legal para tomar un tipo de muestra de toxicología. No sé si han visto alguna vez una necropsia, cómo realizan la necropsia. Y cuando nosotros fallecemos, bien sea por muerte natural o por muerte violenta, bueno, por muerte natural no, porque el médico es el que certifica la muerte natural, ¿sí? Por un infarto, bueno, por alguna enfermedad que haya tenido. Pero cuando es muerte violenta, siempre se toma muestra de toxicología para entrar a verificar si la persona consumió algún tipo de sustancia o que efectivamente falleció por algún otro motivo. Entonces, aquí como tal, se le toman los rótulos y se envían para el laboratorio para verificar cuál fue la última comida y el último líquido que usted consumió al momento de fallecer. ¿Listo? Y cuántas veces había comido y si había comido, si no había comido y qué comió. ¿Sí? ¿Sí se han visto la necropsia que hay en YouTube de Cali? De la que muestran los frijoles con arroz, con lentejas y arroces. No, es interesante, ¿o qué, profe? Sí, pero no almuerzan por ahí en una semana. Yo no quiero lentejas. Pero es chévere, mírenla. Si tienen la posibilidad, búsquenla y ahí está. ¿Listo? Entonces, esa es la prueba de identificación preliminar homologada. Muestras de toxicología y muestras de algún tipo de sustancias. Y se debe dejar plasmado también en la cadena de custodia y los rótulos que fueron estipulados para la misma muestra. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Listo, profe. Profe, pues es Dime. que tenía como las ganas de, pues, de ver un repaso rápido de los primeros FPJ que habíamos visto en las clases pasadas, profe. El ¿Cuáles? de... Porque Cap- el único FPJ que hemos visto, el primer respondiente no lo vimos, ¿o sí? Sí, profe, creo que sí. Pues así ¿Sí? ¿Los rápidamente. expliqué o no? Creo que sí, profe. No es que no recuerdo, la verdad. Que yo me acuerdo, solamente les expliqué acta de derechos del capturado y acta de buen trato. Que me acuerde. Que me acuerde yo. No sé. No sé los chicos que digan. O, bueno, si se acuerdan de otro más. Niños. Profe, pues no podríamos darle un repaso rápido a esos tres formatos, el de primer respondiente, acta de buen trato y... Porque acá les abrí uno de actuación del primer respondiente y tenía uno de informe en casos de captura en flagrancia. Creo que ese tampoco se les he explicado. Igual es muy sencillo porque solamente se toman son los datos de la, como tal, de los datos del proceso, ¿sí? Digamos, usted que están viendo este informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia, No, actuación de primer respondiente. ¿Es el mismo? viendo, no es diferente. Bueno, Entonces, digamos, ¿cuál están viendo? el FPJ4, profe. O sea, el de primer respondiente. Exacto. Ok, entonces acá en el número de expediente del CAD, acuérdense que es el código Centro Automático de Despacho, que eso ya lo debe diligenciar directamente el que realiza el formato de policía judicial de primer respondiente, ¿sí? Llámese primer respondiente a todas las autoridades que tengan, pues que tengan como tal cierta capacitación de primer respondiente. Eso no quiere decir que nosotros no podamos ser primer respondiente. Nosotros podemos ser el primer respondiente. ¿Listo? Es más, John va conduciendo en su lindo y hermoso vehículo, porque ya aprendió a conducir, y entonces decidió viajar, no sé, aquí cerquita, a Ibagué. Entonces dijo, no, vámonos de paseo, y entonces él empezó a conducir, iba con su familia, con sus familiares dentro del vehículo, y oh sorpresa que en vía pública encontró una persona que chocó con otra persona y lamentablemente falleció. Cuando va pasando por vía pública, pues él observa que una persona falleció, obviamente está ahí 901, y pues ahí la persona que chocó con él, con la persona, pues está herida, ¿sí? Está chorreando sangre. Pues hay dos situaciones. Una, que John siga de largo y diga, yo no me voy a meter en ese chicharrón. Y dos, que efectivamente John pare el vehículo, ¿cierto? Más adelante y se baje el vehículo y pues constate como tal que la persona que está en el piso
le coloca los signos vitales, verifica con los signos vitales y pues no tiene pulso, coge un espejo y se lo coloca en la nariz y efectivamente tampoco respira, o sea, no empañó como tal el espejo, o sea, que está 901. Y cuando va a abordar la persona que está en el vehículo como tal, pues ve que está chorreando sangre y pues efectivamente el señor indica que está un poco mareado, pero que efectivamente está bien. O sea, está mareado, tiene de pronto un trauma craneoencefálico, pero pues está bien. Entonces, ¿qué hace John? Pues coge el celular y empieza a llamar a la línea 123 para que le envíen una ambulancia y efectivamente reporta que hay un 901 en vía pública, o sea, que hay un occiso en vía pública, un muertico. ¿Quién llega al lugar de los hechos? En primer lugar, John es el primer respondiente. ¿Qué tendría que hacer John? Pues verificar, ir al vehículo, abrir como tal el baúl y mirar si tiene cinta que haga peligro, o cinta, o mirar cómo va a acordonar el área, o si coge y se devuelve en el vehículo y atraviesa el vehículo para que nadie pase y contamine como tal ese lugar. O si efectivamente en el baúl del carro tiene conos, ¿cierto? De los conos que uno coloca cuando se varó y pues coloca los conos para que nadie pase. Eso es un tipo de acordonamiento, ¿sí? Y como llamó a la línea 123, pues ¿quién va a llegar en el lugar de los hechos? Primero tiene que llegar el Laboratorio Móvil de Investigación Criminal de los de Tránsito y Transporte para hacer la inspección técnica cada vez. Y posteriormente pues llega la ambulancia para prestarle los primeros auxilios a la persona que tiene trauma craneoencefálico y se lo llevan a la clínica. Obviamente en custodia de quién? De uno de los de la Policía Nacional, porque fue el que chocó como tal a la persona que está en vía pública y pues toca que responda por lo que pasó. Ahí le tomarán prueba de toxicología para entrar a verificar si efectivamente iba en estado de embriaguez o no. Y pues el occiso tendrán que hacerle la inspección técnica cada vez. Pero para hablar del primer respondiente, pues John, como fue el que hizo la actuación de primer respondiente, pues él debe diligenciar como tal en el acompañamiento de la policía de tránsito, debe diligenciar el formato de actuación de primer responsable, porque ya no se habla de primer respondiente, sino primer responsable. La persona responsable es la primera persona que llega al lugar de los hechos y pues fue el que observó y fue el que efectivamente indicó qué fue lo que pasó en el lugar de los hechos y cuál fue la actuación que realizó. Entonces se debe diligenciar código único de identificación, que eso lo da directamente la URI, porque las diligencias se van para URI, pues el departamento, el municipio, la hora en que posiblemente ocurrieron los hechos, la hora en que efectivamente se va a hacer el primer respondiente, o sea, el formato diligenciado como tal, el lugar y la ubicación exacta donde ocurrieron los hechos, las características de como tal de ese lugar de los hechos, puede ser en vía pública, un sitio cerrado, un sitio abierto, un sitio móvil, dependiendo pues cuál es la característica del sitio, la hora probable y la ocurrencia de los hechos, o sea, si fue efectivamente a las 9 de la mañana que Johnny pasó, pues los hechos no ocurrieron a las 9 de la mañana, sino puede ser a las 8:30, 8:15, ¿cierto? Más o menos una hora probable en la que se ocurrieron los hechos como tal. La protección del lugar de los hechos, si efectivamente John acordonó el área o no acordonó el área. Entonces, si no acordonó el área y no tenía con qué, pues verificar en el lugar qué le sirve para acordonar el área. Entonces, lo que yo les indicaba, los conos, o si de pronto tiene algún tipo de cinta, o de pronto cogió piedras que habían en el lugar y pues colocó alrededor para que la gente no pase, hizo un acordonamiento simulado, pero efectivamente hizo un acordonamiento, ¿sí? Porque pues para nadie es un secreto que usted va manejando, va conduciendo, pero usted no tiene como tal esa clarividencia de que va a decir, no, yo ahorita me voy a estrellar o yo ahorita voy a encontrar un muerto en vía pública y voy a acordonar el área, no. Usted simplemente va viajando, pero usted no piensa que vayan a ocurrir ese tipo de cosas, pero efectivamente pasó. Entonces, si hubo acordonamiento o no. Entonces, el acordonamiento lo que se busca es preservar y obviamente la no alteración de ese lugar de los hechos, ¿sí? Porque no sé si se han visto los videos, digamos, de la costa, que en la costa lo que pasa es que llega ahí un muerto y perdón lo que voy a decir, si hay costeño acá, o una persona de allá, ellos buscan como tal chalequear a la persona que está ahí en vía pública, más no prestarle los primeros auxilios, ¿sí? Entonces llegan y cogen y se llevan el celular, la billetera, el bolso, todo se lo llevan,
pero no le prestan primeros auxilios. Entonces la idea es que se haga el acordonamiento en debida forma y pues que se busca es que no haya alteración del lugar de los hechos como tal. ¿Listo? Observación del lugar de los hechos. Entonces, si hubo alteración o no hubo alteración. ¿Por qué hay alteración? Porque cuando hay de pronto un muerto en vía pública, lo que acabo de indicar es que las personas van a verificar qué se pueden llevar del lugar, más no a prestar como tal esos primeros auxilios. Entonces, como tal, cuando ya llega la policía judicial, pues ya se han llevado absolutamente todo. Lo que hicieron fue un principio de transparencia, o sea, dejaron algo en el lugar, dejaron las huellas, las pisadas, todo, pero pues efectivamente hubo alteración del lugar de los hechos. Entonces, por eso es importante dejar plasmado en este formato lo que se alteró, si no se alteró, si se acordonó, si no se acordonó, y cómo se hizo como tal, ese acordonamiento como tal, ¿sí? Si efectivamente hubo alteración, pues colocar por qué hubo alteración. Digamos, cuando llega al lugar de los hechos, había un montón de la comunidad pues ya encima del cuerpo como tal, y pues no se pudo preservar como tal esos elementos materiales de prueba, ¿sí? Los intervinientes que están en el lugar, pues efectivamente fue la misma comunidad los que estuvieron ahí en el lugar, y pues no se pudo como tal preservar ese lugar de los hechos, sino que sí hubo alteración de ese lugar como tal. Las observaciones, pues dejar preciso y claro por qué no se pudo como tal acordonar el área, porque no sabían objetos con que se podía acordonar, pero la idea fue que se intentó acordonar el área para preservar en debida forma como tal ese lugar de los hechos como tal, ¿no? Una información obtenida sobre los hechos, hay una descripción que se hace de manera detallada, precisa, muy mínima, pero se debe como tal dejar estipulado qué fue lo que ocurrió, a qué hora se ocurrió el suceso, tiempo, modo y lugar de manera cronológica, cómo se debe dejar plasmado eso. Víctimas, entonces digamos, si hay heridas, se coloca una X y se coloca acá los nombres de las personas que están heridas, la identificación y el lugar de remisión, que por lo general siempre va a ser un hospital o una clínica, ¿cierto? El lugar de remisión. Cuando hay una persona que falleció en vía pública, pues se coloca una X, se coloca sí, cuántas personas fallecieron, el nombre y los apellidos de las personas, la identificación de la persona y el lugar, que siempre va a ser medicina legal, porque pues ya está 901 en vía pública. ¿Listo? Se ha muerto. Vehículos implicados, se coloca sí, si no hay vehículos implicados, se coloca que no. Y muy importante, porque eso también es por donde nosotros los abogados nos podemos meter, es que los formatos de policía judicial no se pueden dejar abiertos. Los formatos de policía judicial hay que dejarlos cerrados. ¿Cerrados cómo? Acá como dice, no aplica. O sea, si no hay vehículos, no aplica, no aplica. Y en todas las casillas se coloca no aplica. O simplemente se traslada, o se colocan rayas para dejar cerrado como tal el formato. ¿Por qué? Porque eso tiende a alterar el documento y pues cualquier persona puede agregar información adicional en cualquier formato. Por lo general, los formatos de policía judicial no se diligencian en computador, sino se diligencian a mano, porque lo que se diligencia es en el lugar de los hechos, y en el lugar de los hechos el laboratorio móvil de investigación criminal no se va a llevar un computador y tampoco va a llevar una impresora para imprimir los formatos. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando ustedes reciban los formatos de policía judicial, pilas, que no tengan tachaduras, que no tengan enmendaduras, que no hayan dejado los informes abiertos, que la información que haya quedado plasmada en el documento sea realmente verdad, lo que se asemeja obviamente a lo que ocurrió en el lugar de los hechos, ¿sí? Porque si hay enmendaduras y tachaduras, eso crea duda y por ahí nos podemos meter nosotros. Porque ellos saben que si tienen que una tachadura, una enmendadura, tienen que romper el formato, o sea, destruir el formato y volver a hacer otro, porque la información no se puede pasar así, ni tampoco puede aplicársele corrector ni nada, porque eso crea duda y la duda va a favor de quién, de nosotros. Entonces, si no hay vehículos, simplemente colocar no aplica, ¿cierto? Personas capturadas, pues si estamos hablando de una captura en flagrancia, pues se coloca acá efectivamente el nombre, el apellido y la identificación y la dirección de la persona que fue capturada en flagrancia. Armas incautadas, si la persona efectivamente ya arma cortopunzante, armas de fuego, se deja la descripción ahí. Testigos del lugar, pues los testigos que haya en el lugar de los hechos, ¿cierto? La misma víctima, si está viva, pues sirve como testigo. Aquí, primer respondiente, ¿quién firma? Pues la persona que va a entregar el lugar de los hechos, en este caso, ¿quién va a ser? Pues yo.
John fue la persona que estuvo en el lugar de los hechos como primer respondiente, fue el que acordonó el área, fue el que efectivamente le tomó signos vitales a la persona que estaba en 901 y obviamente revisó a la persona que estaba entre el vehículo, que tenía trauma craneoencefálico y estaba chorreando sangre. Las actuaciones que realizó John, ¿cuál fue? Pues acordonar el área, llamar al 123 y dar aviso a las autoridades para que llegaran tanto el laboratorio móvil de investigación criminal como efectivamente la ambulancia para trasladar al conductor que tenía trauma craneoencefálico. Hay que mirar eso. ¿Quién lo firma? Pues lo va a firmar John. ¿John puede ir a juicio oral para que rinda declaración de lo que hizo en el lugar de los hechos? Sí, señor. Puede ir John al juicio oral porque el fiscal lo va a citar como primer respondiente. ¿Listo? Y va y rinde declaración. Él no va a inventar nada de lo que no hizo porque todo va a quedar plasmado en el formato de primer respondiente. Servidor que realizó el relevo, pues ¿quién va a relevar como tal a John? Pues la persona que llega del laboratorio móvil de investigación criminal, que por lo general es un policía judicial del CTI o de la SIJIN, y pues él le va a preguntar qué hizo, qué fue lo que no hizo, por dónde entró, qué se pudo llevar, qué no llevó, quiénes llegaron ahí al lugar, y todo eso le va a preguntar a qué hora sucedieron, por dónde iba a ver, por qué lado él venía, qué fue lo que observó, qué fue lo que no observó. Todo eso queda plasmado ahí en ese lugar, en este documento, perdón. Y la constancia del recibo del lugar de los hechos también firma ¿quién? Policía judicial, que fue el que como tal recolecta, le entrega, John le entrega al policía judicial el lugar de los hechos y el policía judicial firma lo que se entregó y cómo se entregó el lugar, si está acordonado, si no está acordonado, y todo lo que se deja evidenciado acá en este formato. ¿Listo? Este formato es el formato de primer respondiente. Profe, una pregunta. Dime, Laura. Durante las estipulaciones probatorias uno puede decir específicamente la persona que uno quiere que vaya a rendir declaración, el perito. Sí. Y en caso de que también lo solicite el Ministerio Público, el juez puede rechazarlo por lo que ya lo solicitó primero la Fiscalía. O sea, decir 2 veces que se presente no tiene sentido, entonces la declaro inútil, entonces solo queda una oportunidad para que se presente tal perito. O sea, lo toma como una prueba repetitiva. Si se solicita más de una vez, esa misma persona. Lo que pasa es que por lo general, cuando hablamos de peritos, lo solicita directamente la fiscalía. ¿Por qué? Porque él es el que realiza el dictamen de opinión pericial, ¿cierto? Cuando inicia la investigación. Pero cuando hablamos, digamos, de que la defensa va a solicitar el perito, lo puede solicitar, pero acuérdate que tiene que ser una carga argumentativa mayor frente a eso. Porque yo también le puedo solicitar como testigo directo, ¿sí? Pero la carga argumentativa la debo hacer mayor respecto a que yo lo requiero como testigo directo de la defensa. Es más, si ese perito no lo voy a citar a audiencia de juicio oral, ni lo voy a solicitar en la preparatoria, sino que llevo mi propio perito para que desvirtúe lo que el perito del fiscal manifestó en el dictamen de opinión pericial, lo puedo llegar a hacer, ¿sí? Pero el juez es el que decide si efectivamente lo solicitó la defensa y lo solicitó el fiscal, pues efectivamente el juez de conocimiento entrará a verificar si es de manera repetitiva o no es de manera repetitiva como tal la solicitud de ese perito. Por eso la defensa debe haber una carga argumentativa mayor de consistencia, pertinencia de utilidad y admisibilidad de la prueba respecto a por qué necesito ese perito como testigo directo, qué es lo que le voy a preguntar diferente a lo que va a hacer la fiscalía y cuál es el aporte que va a tener para mi teoría del caso, ¿sí? Sí, señora. Ok. Formato de primer respondiente. ¿Alguna duda? No, profe. No. Fácil, difícil. Fácil. Sí, es fácil. Desde que uno tenga la información, uno lo puede diligenciar fácil. Y es más, cuando usted le corre traslado de la actuación de primer respondiente, por lo general se diligencia cuando hay homicidios, ¿sí? Cuando hay homicidios, cuando hay abuso sexual, cuando hay hurtos, no. Hurto, digamos, en vía pública, no. Actuación de primer respondiente no se diligencia.
se hace reporte de inicio, que también es una sola hojita, y pues se diligencian muy fáciles los datos. Pero cuando hay un, digamos, un hurto agravado calificado en centro, ay, ¿cómo se llama esto? En un establecimiento de comercio sí se diligencia, porque por lo general el primer respondiente es el vigilante, digamos el del éxito o el administrador del lugar, entonces sí debe diligenciar actuación de primer respondiente, ¿sí? Pero cuando es en vía pública, hurtos en vía pública, no se diligencia primer respondiente, sino se diligencia reporte de inicio, que es uno de los formatos que maneja también Policía Judicial, ¿sí? ¿Alguna otra duda, inquietud, chicos? No, profe, por ahora creo que no. ¿No? Porque ya nos quedan 3 minutos de clase. Pero si les gustó la clase, si aprendieron algo. Sí, profe, sí, señora. John ahora, John es 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos, porque ninguno habla. No, sí, profe, estuvo muy chévere la clase. Muchas gracias. Bueno, si quieren que les enseñe a diligenciar otros formatos, me avisan. Y yo les enseño, solo de menos. Porque la idea es que cuando ustedes les corran traslado de esos elementos, pues no coman entero, chicos. Sino que ustedes digan, ay, esto se diligencia así, bueno. Y la idea es pues, que ustedes ya tengan pues las bases para desvirtuar algo, ¿sí? Esa es la idea con los formatos de policía judicial. Por ejemplo, lo que decía John, del acta de derechos del capturado, uno por lo general ya tiene, cuando a mí me pasan los formatos, el acta de derechos del capturado para declarar ilegal, piensa lo que hace es declarar la ilegalidad de la captura. Yo lo que evidencio, lo primero que evidencio son las 3 horas. Acuérdense que el formato de captura, de captura, bien sea por orden judicial o bien sea la captura en flagrancia, siempre se deben verificar las 3 horas, porque la captura es de manera cronológica. Entonces, no puede ser que un policía judicial o un policía nacional me coloque 3 horas, ¿cierto? Sí, efectivamente, la hora como tal, pues no es de manera cronológica. Entonces, en la primera hora es el momento de la captura, la segunda hora como tal es la hora en que se da a conocer los derechos del capturado, pero que puede hacer el uso de la llamada, y la tercera hora, pues que nos indica que a qué hora fue puesta a disposición esa persona que está siendo capturada, ¿sí? Entonces, esas son las 3 horas que nos indican, y realmente con esas 3 horas nos va a constatar que son 36 horas que se puso a disposición a ese capturado. Y pues efectivamente ahí corrobora uno si efectivamente se respetaron esos derechos constitucionales y legales, ¿sí? Entonces, digamos, uno ya, cuando le corren traslado a uno ya tiene claro cuáles son las 3 horas que nos indica y qué es lo que se va a manejar ahí de manera cronológica. Digamos eso. La otra es en el dictamen en el informe en casos de captura en flagrancia, la misma información que está plasmada en la actuación de acta de derechos del capturado debe estar plasmada en el informe en casos de captura en flagrancia. A qué hora se dejó a disposición, cuál fue el fiscal que lo recibió. Si quieren eso lo miramos la otra clase, el formato de inspección. Lo tengo por acá, porque no lo alcanzamos a ver, ya es la 1. Informe de vigilancia en casos de captura en flagrancia. Si quieren les explico la próxima clase esa. Sí, profe. Por ¿Listo? favor. Claro que sí. Lo que quieran yo les explico, solo de menos. Y lo otro es que tenemos parcial el 12, ¿cierto? El 12 de abril. En el horario de clase, o sea, nos vemos de 11 a 1. ¿Listo?